Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Un saludo, Cultusiano. Beatriz, Juanjo, Jordi, que estás por aquí. Java, XT, no sé quién es, bienvenido. Y a los que se añadan después. Nada, una tarde más con José Antonio en el BET 4, descargas eléctricas de descargas etéricas. A ver qué es esto de la descarga eléctrica y descarga etérica, a ver si es lo mismo o no es lo mismo. Y nada, vamos rápido, ya cada vez más rápido con José Antonio. Ahora ya, primero boli, papel y una clase más de José Antonio de electromagnetismo y éter. Descarga eléctrica, descarga etérica, con vosotros, José Antonio García. Saludos. ¿Qué tal, José? Pues nada, aquí estamos bien, estamos contentos de estar contigo, que te considero una persona humana, porque hay cada vez menos humanidad aquí en este plano, podemos decir así, y por tanto tus seguidores pues también entrarán en esa categoría, y yo pues simplemente compartiendo lo que yo he investigado. No quiere decir que sea algo definitivo, yo cada día pues sigo afinando, podemos decir así, pero tengo satisfacción y considero un deber, pues lo que uno, podemos decir así, que le ha ido cuadrando en este puzzle, en todas las piezas, pues compartirlas precisamente para que otros pues avancen más que yo y les llegue este conocimiento mucho más antes que a mí me ha llegado, porque yo he sido uno de tantos conformistas, entre comillas, conformistas en el sentido de que he estado pensando que toda la enseñanza pues es una cosa honesta, una verdad, y ahora resulta que en los últimos, yo qué sé, 15 o 10 años últimos, o 15, pues tengo que ir cuestionando todo y intentando pues juntar piezas de este puzzle, y entonces para eso estoy yo aquí en este punto, y ese es mi deseo actualmente, porque precisamente algo de lo que han eliminado es el éter, y por eso estos vídeos que yo aconsejaría que se bajasen, que son la categoría de la V, es por lo que yo hago con Vultus, y después éter significaría éter y T toroide, porque yo creo que el toroide y el éter, precisamente el éter que está muy desaparecido, pues para mí es lo que nos puede dar una comprensión esencial, evidentemente, porque esto es, el conocimiento nunca termina, pero esencialmente sí nos puede servir, que eso es lo que nos falta actualmente, y a mí me ha faltado, ¿no? Durante muchos años. Sí, lo que falta es método, y aquí tenemos una clase de método, porque hasta los títulos del BET, del JET, con la J de Jordi, supongo que no sé, que para llegar a estas conclusiones hay que trabajar mucho y esquematizar mucho, y mucha metodología, y nada, si quieres empezamos, José Antonio, le pongo la primera. Pues sí. Pongo la primera. Vamos a ir un poco ligeritos, podemos decir así, porque esta parte del mundo eléctrico, de la tecnología eléctrica, pues es algo farragoso, algo, no sé cómo decirlo, aburridor, podemos decir así. Por eso yo, además, eso está ahí establecido, eso simplemente cualquier persona, pues, que incluso como tú mismo, Vultus, que has estudiado un poco, pues tú estarás más puesto en partes, ¿no? Pero en cambio mi función es ir al cuestionamiento y a la profundización mayor, podemos decir así, ¿no? Ese es mi deseo. Entonces, yo aquí lo que quiero decir ya desde un principio es que mi intención general con respecto a este punto y a casi toda esta realidad es, como ya sabrán, el concepto de toroide como una creación que realiza una fuente y que es inteligente, y que unos puntos que yo he ido compartiendo en vídeos anteriores, pues ahora aquí la persona debería de por lo menos tenerlos en cuenta. Yo intentaré recordarlos como es lo que es, yo llamo una tensión creativa. Entonces, en esa tensión creativa está implicado el éter, aunque no se perciba, pero está actuando.
y también que es también eso semejante a lo que es un campo magnético, porque no existe un toroide que no sea un campo magnético y que no esté el éter ahí precisamente en la parte estática. Y todo campo magnético pues es un esquema general que yo ahora voy a aplicar aquí para poderlo entender, que es dos vórtices polos y un centro. Y entonces esa acción de ese centro pues realiza una tensión, que yo le digo tensión creativa, de tal manera que todo aquí está tensionado. Y entonces, precisamente, todo este mundo tecnológico, eléctrico, pues se explica fácilmente y profundamente considerándolo como una alteración de esta tensión creativa general. Alteras esa tensión creativa general de un modo artificial y produces una descarga, que por eso yo le he puesto este título, descargas eléctricas, descargas etéricas, porque para mí es la verdadera denominación que debiera ser considerar que una descarga eléctrica en realidad es una descarga etérica, una descarga de éter. ¿Y por qué sucede? Pues sucede porque se ha producido una alteración de manera artificial y entonces pues la fuente y esa tensión que aquí ya lo he explicado en vídeos anteriores, que una tensión está sometida a dos fuerzas, una corteza y un centro que empuja, pero tiene que tener un equilibrio, pues se rompe momentáneamente ese equilibrio, pero rápidamente la fuente mediante el éter, de una manera imperceptible, pues actúa. Y entonces eso es lo que son las descargas, que realmente de una manera natural sería, por ejemplo, la descarga de un rayo, de una tormenta. Eso sería un reajuste natural. Pero esto de la tecnología eléctrica es porque, podemos decir así, afectando las condiciones normales de esta dimensión, que es que unos elementos metálicos, por ejemplo, tengan que estar en su lugar y tengan que estar en determinada posición, pues se altera. Se altera y entonces alteras un campo magnético y entonces produces esta descarga. Eso es la idea general que yo voy a intentar aplicar aquí. Y claro, para eso tengo yo que un poco desbaratar, podemos decir así, esta concesión que están viendo ahí en esa imagen a la izquierda, lo que es porque esta élite emplea unos modelos semejantes, claro, semejantes, pero para mí no reales, que como es que están, si comparan, esto lo sabrán ya muchos, aquí a la izquierda pues está la ley de la gravitación universal, que entonces para mí pues eso no es así, sino que es un electromagnetismo y la gravedad no existe. Pero fíjense que ese esquema de la fuerza pone ahí una constante G y masa por masa y después el inverso es la distancia según la separación que tengas. Eso fue Cavendish al que se le atribuyó ese mérito, cuando en realidad realmente pues eso no, o sea, ese experimento para mí y ya para muchos es un tipo chapuza realmente, porque no se ha podido demostrar que un cuerpo a sí mismo, por sí mismo atraiga a otro cuerpo, sino en todo caso es electromagnetismo y eso sí es demostrable. Pero fíjense que ese esquema es semejante al de la derecha, que es la fórmula de la ley de Coulomb. Fíjense que realmente es lo mismo, pone un radio que es el inverso y pone también cargas, pone la K, etcétera, que es la misma, un esquema muy semejante. En cambio, yo aquí en la parte más inferior, pues ven ahí simplemente a la izquierda un imán. Un imán, pues precisamente lo que no te destaca nunca toda la tecnología actual, pues es ese punto amarillo que tengo puesto en ese imán de la izquierda, porque ese es el campo, el muro de Blossky, y a eso es lo que lo explica todo, porque ahí es donde está un centro imperceptible que dirige toda esta dimensión, y todos son campos magnéticos, porque si ven el imán que está ahí abajo, una serie de rayaduras, que son esos puntitos oscuros, pues realmente es fácil ver aquí, porque así se estructura todo. Fíjense que entonces son dos polos, un polo masculino arriba y otro femenino, que forman dos, porque eso es en un plano visto, pero realmente esas fuerzas que se ven en un imán cuando tú echas rayaduras de hierro, pues es en el espacio. Lo que pasa es que lo tienes puesto en el plano, pero es que eso es en el espacio. Por eso también hay algunos imanes en forma, podemos decir así, en volumen, en forma de bola, y realmente pues se ve lo mismo. Entonces se forman dos esferoides y otro tercero que los está separando, que es el central. Y entonces a la derecha pues lo tengo yo puesto también otro esquema, porque entonces ahí eso te va a indicar que desde ese centro precisamente es donde se produce el empuje y se crea toda esta realidad.
Y entonces este esquema de abajo para mí es el verdadero y no los de arriba realmente, porque además en este esquema de aquí abajo pues estás reconociendo tú que existe un punto ahí en medio, ese punto, ese muro de Bloch, y si tú coges un imán y entonces parece que hay magia, lo partes por esa parte por la mitad y rápidamente, mágicamente, pues se te forma otro imán con la misma parte central. Entonces, ¿eso qué significa para el que discierna algo? Pues eso significa que es que existe una fuerza invisible que ella misma está actuando. Y eso lo puede hacer cualquiera, que coja un imán y diga, bueno, por esa parte amarilla lo voy a partir y entonces ya tendré una parte positiva. No, rápidamente te lo reconstruye de una manera instantánea. Pues esa es la instantaneidad cuando se producen las descargas. De la misma manera, entonces, todo el éter que lo tiene todo aquí, igual que todos los imanes, los tiene así, en esa disposición, actuando sobre ellos, pues está tensionándolos. Tú la alteras y entonces, igual que tú haces en ese imán, eso que yo he dicho y rápidamente, la fuerza se mueve rápidamente y se posiciona otra vez, pues esos son ni más ni menos interpretados lo que pasa con las descargas eléctricas, que para mí son descargas etéricas realmente, que se recompone otra vez todo. Ahora, para recomponerse, ¿qué sucede? Pues que tienes que producir un ajuste y ese ajuste es precisamente esas descargas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver que lo tiene la ciencia tecnológica eléctrica, pues súper bien establecido. Eso lo tiene súper bien. Van a ver todos los elementos. Yo voy a pasar simplemente rápidamente sobre cada uno de ellos, pero porque lo tiene también establecido precisamente para que todo sea tecnológico, para el bien del ser humano, pero algunos como yo, quizás sea de los pocos, que piensan y tenemos la certeza de que todo esto no es para el bien. La finalidad última no es para el bien del ser humano, sino para la esclavización del ser humano. Y todo en realidad es una copia de esa tecnología natural de la fuente, que la misma fuente, vamos a ver, la electricidad muy bien, te produce una bombilla que por la noche tú coges y la enciendes, ¿no? Y puedes ver por la noche. Muy bien. Bueno, pero es que existencialmente el ser humano ¿precisaría de eso? Pues no, porque ya la fuente tiene establecido que precisamente para la vida pues tengas 24 horas de sol, de luz y 24 horas de oscuridad. Ya lo tiene establecido. Es decir, que no es imprescindible la tecnología ni para nuestra evolución, ni muchísimo menos. Ahora, lo natural sí, lo natural y sin este éter y que ese sol que sale y te produce la luz natural, pues no podría. Por tanto, toda esta tecnología eléctrica en el fondo es una imitación, pero para mí ya no es solo imitación, es también inversión. Inversión en el sentido de que yo estoy viendo lo que está pasando allá a efectos de tecnología, que no voy a entrar en ese punto de la tecnología, que todos son ondas también, como ya sabrán, todo se resume en ondas y ya sabrán muchos el tipo de ondas que también pues realmente no, para mí no están produciendo ningún bien y de ese tema no podemos entrar aquí. Entonces esta es una introducción y yo voy a ir rápido sobre lo otro que ya digo. Si hay alguna pregunta ahora pues me la haces. Y si sí, no, mira, el Java la había apuntado para después, pero ya que estamos, el Java preguntaba que si es atracción a la Tierra o empuje a la Tierra. Empuje, o sea, de la tensión eléctrica, o sea, perdón, la tensión creativa, que es la que se basa también la electricidad y todo aquí, lo natural y lo artificial, pues viene desde un centro, que al mismo tiempo que en ese imán tú no ves, ese muro de Bloch no lo ves, pero por sus efectos sí lo ves, que te coge una ralladura de hierro, si lo pones en el centro de ese imán, simplemente tú ves que se queda, ahora tú lo muevas un poquito hacia el polo norte y rápidamente coge movimiento esa ralladura de hierro y se posiciona en el extremo del imán. Sea positivo o si lo haces hacia el negativo, lo mismo, pero no lo ves. Pues eso mismo pasa con ese empuje. Tú lo sientes, pero no lo ves. Y entonces, pero por sus efectos sí lo ves. ¿Y cuáles serían los efectos? Bueno, pues serían sencillamente los más visibles, los que se le atribuye a la gravedad. Todas las cosas pues aquí caen realmente, ¿no? Pero no caen jaladas, como nos dice la ciencia oficial, desde abajo, sino empujadas desde una parte superior imperceptible que está separando los dos polos, el Ártico y el Antártico, y todo, al igual que hace un imán, realmente. Y entonces te empuja al suelo. Y ese es electromagnetismo, que ese sí es comprobable por sus efectos.
mientras que la gravedad no, realmente. Sí, dice Jordi, personalmente observo que la electricidad es un encarcelamiento del flujo natural del éter. Sí, Jordi, yo creo que aquí estamos todos en ese punto. Ahí están las construcciones, ahí está civilización Ordo y cómo la dirigen y la llevan a los puntos donde ellos creen que sacan rédito. Da igual que sea encendiendo una bombilla, que da igual que yendo a misa, ¿me entiendes? Forma parte todo del mismo complot. Y que decía José Antonio, pues nada, pues son las antenas y el 5G y todo lo que nos están metiendo, que yo sí que lo digo. Y nada, y ahí está la telepatía sintética y todas esas cosas que pasan. ¿Seguimos, José Antonio? Sí, seguimos. Yo voy a intentar, o sea, me he extendido más aquí al principio para un poquito ver el encaje de todo lo que viene, porque todo lo que viene, pues yo voy a ir rápido, pues eso está ahí, simplemente voy a decir los puntos en los que yo discrepo. Entonces, pues aquí decir que la ciencia oficial actual pues ignora la existencia del éter como un campo magnético y establece una teoría explicativa del control y uso de la energía etérica, que en realidad son descargas eléctricas, le dicen ellos, pero son etéricas, ¿no? Y para usos prácticos y de control energético del éter, y también digo yo, del ser humano. Y así pues se van a establecer todos estos conceptos sobre lo que yo voy a ir rápido, pero que eso está muy bien establecido, porque precisamente, podemos decir así, la oscuridad vive del control y tecnológico, y entonces pues va a establecer una serie de leyes. Nosotros aquí solamente las vamos a sintetizar. Y entonces aquí están viendo a la derecha, pues precisamente al que da el marco general con el que yo no estoy de acuerdo en absoluto, que es Coulomb, ¿no? Y entonces aquí ellos hablan de carga, que la carga, que es una propiedad eléctrica de las partículas, es como si todos fueran partículas, mientras que yo lo que digo que no son partículas, sino que es un campo de fuerza real. Y entonces pues el sentido, que eso está ahí establecido, pueden buscarlo, que nos dice, la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de electrones de los átomos que hay en la superficie de un material. O sea, te lo pone todo como si fueran cosas materiales, y yo este esquema general que han visto aquí, que es equivalente al de que este es el de Coulomb, que es el equivalente al de la gravedad, pues no estoy de acuerdo. Sigue pasando en la parte teórica general. Entonces, ¿por qué? Porque ellos interpretan la electricidad como corrientes de elementos materiales llamados electrones. Eso es con lo que consideran ellos la electricidad. Si nosotros creemos, en cambio, como precisamente no estamos de acuerdo ni con ese modelo atómico de los electrones, porque nosotros ya lo hemos dicho en algún video anterior, que ese modelo no es real, y no es real porque afirma que entre el electrón, que es la corteza, y el núcleo, pues lo que existe es un vacío. Y claro, ahí ya eso lo rompe todo diametralmente con nuestra concepción de esta realidad, porque decimos el vacío no existe, lo que existe es el éter, aunque sea imperceptible. Por tanto, ese esquema general que hace Coulomb, pues con él es totalmente prescindible y no sirve nada, y nosotros lo desechamos totalmente. Nosotros decimos que el verdadero esquema de la manifestación es una energía sutil, que le decimos éter, que sustenta dos vórtices polos, y esto es lo mismo que el magnetismo. Y este es el modelo del campo magnético, o también le puedes decir electromagnetismo. Nosotros preferimos decirle campo magnético, solamente magnetismo. Entonces, que explica, y este campo que yo digo, explica no solamente la realidad natural, sino también la artificial, como incluso esta tecnología eléctrica. Realmente es la verdadera explicación. Pueden leer el que quiera, después pause y lea toda esta cuestión, porque esto es lo oficial, y si quieres ya sigue pasando. Y entonces yo voy a ir sobre todos estos elementos, porque sí, yo digo, lo que está a la izquierda de la ley de Coulomb, que está ahí establecido, todos esos tres puntos, como ellos mismos te dicen, y ahí te lo dicen, que la K es la constante eléctrica del medio, te dice, en el vacío vale, y te dice que vale tanto, un número mareante, ¿no? Y en el vacío, ¿no? Y yo ya a partir de ahí, toda esta parte de la izquierda para mí es prescindible de la electricidad y no se perdería nada desechándola. En cambio, la parte de la derecha tenemos que reconocer que esa parte sí es verdadera, porque es la parte del control, y ellos han establecido todos estos conceptos que vamos a ir muy rápido sobre ellos, porque estos sí
son, podemos decir así, son efectos de la alteración del éter, que hay que darle nombre y hay que sistematizarlo y hay que matematizarlo y hay que darle una cantidad y una cualidad para precisamente establecer la tecnología eléctrica. Entonces, estos son, uno de ellos es esta misma ley de Ohm, que te está hablando de la intensidad que circula por un conductor, un circuito o resistencia. Y también lo que está abajo, aparte de los ohmios, que serían los ohmios, serían los voltajes, los voltios, el amperaje, que son los amperios, la resistencia sería esta de lo que estamos diciendo, de los ohmios, y la potencia eléctrica, que son vatios. Esos sí son conceptos que su fundamento, que es la parte de la izquierda, yo lo desecho, pero son fundamentos, o sea, son conceptos que sí aluden y son verdaderos, pero podemos decir así, su fundamento filosófico y real, pues es falso, pero son elementos evidentemente precisos y reales, que hay que considerar que esto sí es verdadero, porque eso no se puede negar, evidentemente, los efectos, ¿no? Ahora mismo estamos hablando y haciendo este directo precisamente basándonos precisamente en estos principios que están aquí fundamentales, que son los voltios, los amperios, los ohmios, los vatios, por ejemplo, ¿eh? Entonces esto sí hay que tenerlo real, esto sí responde a una realidad, sigue pasando. Yo voy a ir rápido sobre esto, porque esto lo pueden buscar y profundizarlo mucho más. Entonces, por ejemplo, esto de la ley de Ohm, que esto está en relación con la resistencia eléctrica, y nos dice el sistema que es una propiedad que se opone al flujo de la corriente eléctrica en un conductor. Es decir, es como un obstáculo. Bueno, pues eso de ohmios, que hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, para el efecto de la electricidad. Pues esto en el concepto de toroide que estoy yo compartiendo, ¿con qué se correspondería este concepto de resistencia? Pues se correspondería con la pérdida de energía de la descarga eléctrica en su contacto con elementos del medio en este modelo que yo estoy compartiendo de nuestra dimensión. Es decir, que una descarga eléctrica, por ejemplo, cae en un árbol, tal, al pasar por ahí, pues entonces sufre una resistencia, ¿no? Sufre una pérdida, ¿no? Entonces eso es lo que yo estoy diciendo, de esta manera comprensiva, sencilla, es de lo que está hablando de esta resistencia eléctrica, es que es como un obstáculo que encuentra la corriente al pasar por un material. ¿Sigue pasando? Estos serían los ohmios y la resistencia. Es una medida de oposición al flujo de la corriente. El voltaje, que esto es esencial, ya vieron quizás en un vídeo anterior que por cada metro que nos vamos elevando va aumentando ese voltaje, de un modo claro, pues el voltaje pues sería también equivalente a lo que se conoce como potencial eléctrico, que sería, está escrito por ellos, que sería la fuerza de la corriente eléctrica que mide la cantidad de energía potencial almacenada en un circuito. Y entonces, ¿esto con qué se correspondería? Fíjense que la potencia ya te lo dice, o una persona no tiene mucha potencia y al tener mucha potencia te puede descargar un golpe, ¿no? O no te lo descarga, es decir, pero tiene potencia, ¿no? Pues entonces esto es equivalente a nuestro concepto general del toroide y de los campos magnéticos. Este voltaje se correspondería con el concepto que acabamos nosotros de decir en un principio, que es el concepto de tensión creativa, que está todo sometido a una tensión creativa. En este modelo etérico-toroidal, que es el que nosotros estamos compartiendo, precisamente esa tensión creativa, cuando tú haces un ajuste, podemos decir así, tecnológico, pues produce una descarga, pero está eso en tensión, pues esto es semejante al concepto de potencial o de voltaje, sigue pasando, o de diferencia de potencial. Otro concepto también importante, pues es el del amperaje, los amperios. Entonces, ¿qué sería el amperaje? Pues sería el caudal de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor y se mide en amperios. Es decir, ese potencial, pues una vez que se descarga, pues entonces pues existe una medida que son los amperios, que tú vas viendo precisamente ese flujo, y este es el amperaje. Y en el modelo que estamos compartiendo, ¿con qué se correspondería los amperios, este concepto? Pues sería el concepto de recorrido de la descarga etérica en el modelo que estamos compartiendo. Es decir, es una descarga y va recorriendo, es como una corriente que va fluyendo. ¿Sigue pasando? Y entonces otro concepto también son precisamente los vatios.
el vatio se refiere entonces nos dice a la potencia eléctrica que se mide en vatios y dice esta cantidad se obtiene multiplicando el voltaje por el amperaje. Entonces, el vatio es la unidad de potencia eléctrica. Entonces, esto está en relación precisamente con los elementos que van a recibir esa corriente. Por ejemplo, aquí tenemos distintos tipos de bombillas y tienen cada una estar adecuada a distintos vatios, ¿no? La de la izquierda está a 60 vatios, te produce una serie de efectos luminosos que son los lúmenes, otra también de 7 vatios que te produce y otra también depende también si son a lo mejor una bombilla LED, pues es distinta. Entonces, este concepto también es muy práctico, evidentemente, pues porque es ver la corriente eléctrica cómo afecta a elementos materiales y tú tienes que saber cada uno de esos elementos o de esas bombillas los vatios que va a poder recibir, para que sea efectivo y se pueda encender o no se pueda encender o pueda saltar un chispazo, ¿entiendes? Estos son conceptos muy claros y muy prácticos, Este sería el concepto de vatio o de potencia eléctrica y se correspondería en el sistema global que nosotros estamos compartiendo, incluso de una manera más sencilla, creemos nosotros, con el efecto de la descarga eléctrica en diferentes elementos o materiales. Una descarga eléctrica o una descarga etérica es el efecto que causa, por ejemplo, a lo mejor en una superficie de roca o en un edificio y la manera como ese elemento pues la puede recibir o el efecto que le hace realmente, ¿no? Sí. Una cosa curiosa de la foto es que las bombillas de bajo consumo, que son las que se ha puesto de moda, 330 lúmenes. Esa numerología siempre anda por ahí, no sé por qué. Yo siempre que la veo, pues claro. Sí. Veo. Y bueno, antes la fórmula del vacío también era algo así como 9 por 10 a la 9 o algo así. Sí. En el último vídeo que hagamos, que sería una especie de recopilación, pues yo trataré también lo que es la tipo de numerología que utilizan, tal y por qué, que son las matemáticas vorticiales, que son las que yo utilizo, y entonces se verá un poco mejor que no es por casualidad porque ponen ellos todo este tipo de números tan especiales y para ellos tan repetitivos. Y entonces esto es un esquema aquí para ver un poco comprensivamente todo lo que hemos hablado y yo he tenido que hablar muy rápido porque esto que de persona puede ilustrarse mucho más y sabrá mucho más que yo, incluso todo lo que sean técnicos de este mundo, o sea, que sean prácticos, ¿no? Pero para que tengan una idea de lo que estamos diciendo. Entonces, vean ahí, a la derecha esto es una analogía hidráulica para que la persona tenga una idea y después esa idea también la podamos comparar y ver también con el sistema que yo digo de un toroide y de la categoría del éter y del toroide, ¿no? Podemos decir así. Entonces, vean ahí esa especie de recipiente, ¿no? Que pone potencia, que está una serie de líquido ahí puesto y entonces fíjense, en la altura esa es lo que se le llama, lo que yo he dicho antes, de la tensión. Es decir, que es la posibilidad de descarga o la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Porque entonces, si tienes evidentemente más cabida y más altura, pues tendrás tú más tensión y eso son lo mismo que el voltaje y los voltios. Entonces, dependerá tú del voltaje que tenga el efecto que tú produzcas. Entonces, ¿y qué serían entonces eso serían entonces los voltios, que es esa diferencia de potencial para que circule esa corriente? ¿Y qué serían entonces los amperios? Pues los amperios serían la intensidad de la corriente, que es el caudal de ese agua, cuando va saliendo y tú haces esa descarga de esa tensión que tienes. Entonces eso se mide, esa intensidad de la corriente, la intensidad se mide en amperios. ¿Y qué serían entonces los ohmios que hemos dicho aquí como resistencia? Pues precisamente a ese flujo de esa potencia que estás viendo ahí en ese tanque lleno de agua, cuando se va produciendo y saliendo la corriente esa que son los amperios, pues si tú tienes el determinado tubo, por ejemplo, la anchura de ese tubo, y al pasar por ese tubo, pues se va encontrando una resistencia. Pues entonces esos serían los ohmios. Eso serían entonces los ohmios. Y bueno, aquí no están los vatios, pero los vatios, ¿qué sería? Bueno, pues los vatios serían, podemos decir así, los distintos recipientes que estarían adecuados o no para recibir determinado tipo de ese caudal, de esa corriente. Por eso son los tipos de distintos de bombillas de tantos vatios o no.
creo que con esto, viéndolo, puede tener una persona la idea concreta, ¿no? Y entonces, fíjense aquí, en el tanque de abajo, lo que es el potencial eléctrico, fíjense que ese tipo de potencial eléctrico es semejante a lo que yo digo, de que aquí está todo tensionado, desde un éter que nos lanza al suelo y tiene todos los estratos de este mundo. Por ejemplo, los estratos más sólidos están debajo, el agua incluso está por encima, ¿no? Después están los estratos gaseosos, ¿no? Del aire, ¿no? Entonces eso lo está produciendo precisamente lo que yo le llamo tensión, o sea, tensión creativa realmente. Que esa tensión creativa es la que precisamente se va a afectar y va a producir estos efectos eléctricos. Bueno, pues eso es semejante a este tanque que está aquí debajo, pero claro, ya esto ya parcializado, ¿no? Para que tenga tanta tensión o tanto voltaje, ya serían partes concretas, pero es semejante en cierto modo a lo que yo estoy diciendo realmente, que son los voltios, que es lo esencial, porque ellos realmente lo que toman son, vamos a decir así, la tensión creativa, que vamos a llamarlo así entre comillas, que sería el voltaje natural. Sería el voltaje natural, que cuando ellos lo toman y entonces pues le producen todos los efectos eléctricos que vamos a ir viendo. Entonces yo creo que con este cuadro pues se puede ver que todo esto lo tienen ellos muy bien establecido precisamente para lo que son las descargas, que yo le digo etéricas, tener control sobre ellas, pero descargas etéricas artificiales, que son las de la tecnología eléctrica, podemos decir así. No sé si la persona, me interesaría que la persona llegase un poquito a ver un poco lo que yo estoy intentando diferenciar una cosa de otra, pero pero al mismo tiempo ver que cuadra toda esta tecnología eléctrica, cuadra de manera comprensiva, esencial, en el esquema que yo estoy compartiendo de una manera mucho más sencilla y más simple, ¿no? Si te parece, pasa. No sé que haya preguntas sobre esto. No, hay una pregunta que dice Beatriz, ¿al decir tensión creativa es un concepto creado por don José Antonio? Creo que sí. Yo en realidad, cuando yo digo, yo digo que las teorías y las cosas, todo lo que comparto, no me lo puedo yo atribuir a mí, o sea, porque sería como pedante, ¿no? Más bien voy cogiendo todo y yo por eso más bien digo, pues esta teoría, la teoría, por ejemplo, esta que yo quiero y sigo afinando, que es la de un cosmos toroidal, ¿no? O toroide. Pues yo digo, pues no es mía, es de la conciencia, digo yo, ¿no? Y si digo de la conciencia es porque, aparte de que yo cojo de todos los puntos de todos los investigadores, no soy yo los puntos, pero es que por sí misma yo creo que la persona aplica su conciencia y dice, bueno, pues esto es de José Antonio, que José Antonio ha cogido unos trocitos de aquí, veo que coinciden y yo puedo avanzar mucho más, así, tal y cual, ¿no? Pero yo, si es una pregunta concreta, yo no lo he visto en nadie, ¿no? O sea, yo tengo que partir de cero concluyendo todo esto, ¿no? Gracias a los terraplanistas, sobre todo, en el 2016, pues entonces yo dije, bueno, pues es verdad, además que yo empecé a investigar, lo que me había yo conformado, pues entonces yo tuve que partir de cero y entonces yo no he visto esa terminología que yo estoy diciendo a lo mejor así de tensión creativa, pero en cambio en otros buscadores y científicos que están muy silenciados también, y ahora no voy a nombrar a ninguno, en realidad están usando, dándole otro nombre, creo, pues están usando ese mismo concepto que yo le estoy dando aquí. Ahora, yo sí. Nada, no, digo que sí, que no te quiten mérito, pero que vamos, que siga iluminándote así cuando llegan las cosas, esas canalizaciones al final de, bueno, ¿no? Que canalización, o llámale, como decía aquel, la inspiración llega pero trabajando, ¿no? Pero el efecto sutil de la tensión creativa, ¿no? Que creo que es la frase completa, ¿no? Así es. Esa frase, eso viene de algún sitio. Yo creo que sí. Yo creo que viene de un sitio especial, sí. Bastante especial, bastante especial. Se me quedó el primer día y está escrita ahí para siempre, creo. Es
para mí, muy, como te digo, muy aleccionadora, sirve mucho, ¿no? Y de una manera muy sencilla, podemos decir así. Es cierto que yo evidentemente me he estado esforzando, ¿no? Porque yo para componer, cuando hay cosas que no cuadran, o sea, es que me acuesto pensando en eso, ¿no? Y después a lo mejor en sueño tal y cual, cuando me despierto veo a lo mejor el encaje, ¿no? Pero ese encaje a lo mejor de dónde viene. Por una parte, claro, una parte yo soy un receptor, igual que le pasaba a esos vatios de las distintas bombillas que tienen que estar capacitados para recibir determinado tipo de corriente, ¿no? Yo soy un receptor, pero realmente, ¿puedo yo decir que yo soy autor? Pues pero si no, uno, ¿no? si uno no está enchufado no le llega, ¿eh? Si uno no está enchufado no le llega la corriente, ¿eh? Exactamente, creo yo, claro. Y yo me pongo precisamente en que los demás, yo por eso hago a veces cosas problemáticas para que la persona por sí misma ponga en práctica la capacidad. Son capacidades que tenemos realmente y muchas veces pues las dejamos y no la ponemos en uso, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Pero que yo creo que si todos pusiéramos en uso las capacidades, iríamos convergiendo todo en unos esquemas sencillos, ¿no? Bien, pues entonces esta siguiente, claro, como yo tengo que unir todos los puntos del puzzle, pues también tengo que precisamente pues ver también la historia que nos han estado contando y entonces yo ver aquí que precisamente pues hablar de que todo esto que está establecido con la tecnología eléctrica que acabo yo simplemente de hacer una síntesis de la síntesis, ¿no? Pues para mí esto está conocido desde siempre, pero debido a un poder que establece reseteos para mantener un control, haciendo olvidar un pasado y poniendo un presente adecuado a una determinada agenda, quitando las cosas que no le interesen y poniendo otras, pues entonces todo esto viene, de todo esto anterior que nos hemos estado viendo nosotros, como iréis viendo ahora también aquí, pues viene desde lo que yo se le digo aquí, o no yo solo, sino otros muchos, la mágica revolución industrial, tengo el puesto ahí entrecomillado, 1750, 1840, había incluso, ellos hablan de dos revoluciones, o 1880, 1914. Ahí es donde todo esto se descubre de golpe, ¿no? Y todos estos personajes, como Coulomb, como Faraday, como todos estos, ¿no? Ahí de golpe, ¿no? Como tal, ¿no? Y todo lo anterior en la edad de piedra, ¿no? Sin electricidad. Pues para mí, yo tengo unas investigaciones paralelas que llevo, que son sobre artefactos, pues realmente a mí esto no, yo esto lo descarté desde un principio porque yo sé que artefactos de la cultura más antigua ya tenían toda esta máxima tecnología. Entonces, pues aquí yo hablo que tiene una imagen a la izquierda, aquí eso creo que es en Estados Unidos, de una diligencia en Dakota alrededor de 1889. Te lo pone todo muy rústico, muy tal y cual, y que después ahí todo, pues no es así. Otros muchos que investigan en estas cuestiones de edificios en esas épocas, y que ha habido también toda esta cuestión de Tartar y toda esta cuestión de lo que se llamaban también las ferias, que lo que se hacía es poner algo para después destruirlo, pues entonces toda la imagen que nos han dado a nosotros de niños en el lejano oeste, yendo allí la Casa de la Pradera, con esas tierras sin asfalto y esas casas de madera y todo eso, pues ahora cuando uno ve verdaderamente la verdadera historia y tal y cual, dice, pero eso cómo va a ser si había edificios iguales que los europeos en esa, pero te dicen que lo hicieron después en muy poquitos años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver ahora, y todo lo que he dicho yo anterior, pues se considera así, y por eso también, juntando las piezas del puzzle, pues vamos entendiendo precisamente, pues, que no es verdad la mayoría de todo. Sí, yo cuando veo 1800... ya, el año 1800, de ahí para adelante, bueno, diría que ya, no sé, yo soy muy malo para estas cosas, pero creo que el Renacimiento sería por el 1400, 1500, ¿no? Sería por ahí, soy muy malo, pero sí, creo que anda por ahí. Yo creo que desde ahí a 1800, aquí hay cosas muy, muy extrañas también. Claro. Yo cuando veo esa fecha ya, infierno. Bien. Pues entonces eso es lo que yo digo aquí, que digo que la historia oficial pues establece un glorioso siglo XIX, que sería sobre el 1800, en que se realizan todos los descubrimientos fundamentales de la tecnología electromagnética. Pero yo personalmente, yo siempre digo nosotros, algunas personas me han preguntado, ¿tú por qué siempre hablas en plural? Por lo mismo que yo acabo de decir antes, ¿no? Porque me parece un poco petulante decir yo, ¿no? Yo creo, yo pienso esto, sino
prefiero utilizar ese plural. Nosotros creemos que todo ese conocimiento ya estaba establecido en ciclos anteriores y que la historia oficial es un reseteo que establece un nuevo orden mundial para el nuevo ciclo actual. Entonces, todos estos personajes, yo no digo que no existieran, yo lo que sí digo es un partido, cuando uno ya ve, como yo he visto, edificios como el Politécnico de Moscú, que ha estado durante décadas y décadas enterrado sin nadie saberlo, y ahora, hará poco tiempo, pocas décadas, una década o no llega a dos, se han descubierto toda una parte que estaba enterrada en la entrada principal y que de eso no nos han dicho nada en ninguna historia, cuando eso tendría que ser algo catastrófico total. O sea, ¿qué arquitecto va a la entrada principal de su principal museo del mundo de técnica, te la va a poner enterrada? Eso no tiene explicación ninguna, eso es que vino después. Quiere decir que entonces recientemente, a mediados de 1800, sería a lo mejor 1850 o por ahí, no se puede precisar eso, pues hubo eso. Y totalmente silenciado, pues entonces, claro, yo pienso, todos estos personajes, pues a lo mejor se le ha dado salida, se le da para poner esto que estaba antes ya en funcionamiento, pero solamente lo que le interesaba a ellos. Y ninguno de ellos, ni siquiera Tesla, que Tesla quiso hacer otra cosa distinta, o se le permitió reconquistar lo que era la tecnología de punto cero, que tenía en consideración el éter en esta época. Ninguno se le concedió, por tanto, para mí, en fin, yo hablaré de esto, sobre todo lo que me interesa en cuanto para explicar, pero para mí no tiene ese valor que te pone esta historia establecida, ¿no? Sigue pasando, si te parece, y aquí está Ampère, como está viendo, Faraday, la inducción, lo veremos de una manera rápida, porque entonces aquí todo lo anterior que hemos visto viene de esto, viene de este glorioso siglo XIX, de 1800, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el electromagnetismo, nos dice la Wikipedia, búsquenlo, dice la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Yo no estoy de acuerdo con esas definiciones de partículas, porque todos quieren ponerlo en partículas, y te está equiparando aquí lo mismo, te está hablando de un campo eléctrico y de un campo magnético. Para mí todos son campos magnéticos, y lo que se le llama campo eléctrico es lo que se crea precisamente después de una descarga etérica, ¿no? Entonces aquí tiene a la izquierda a Faraday, que entonces fue el que realizó, o sea, se le atribuye el primer descubrimiento sobre el electromagnetismo al repetir un experimento que hizo Ørsted, que está a la derecha, y Faraday, pues se le atribuye todo lo que es la inducción electromagnética, y que él inventó el primer motor eléctrico y el primer generador electromagnético. Muy bien, eso costará y eso sí es real, pero ya estoy diciendo que para mí no fueron los primeros, sino fueron cogiendo algo que ya estaba anteriormente, y sigue pasando. Entonces esto sí me interesa porque esto viene en relación precisamente con yo ver la interpretación del éter y del toroide, el éter, en función de estos experimentos que se basó, como habéis visto, Faraday, pues se basó precisamente en Ørsted, en este experimento que realiza Ørsted, ¿no? Entonces, el experimento de Ørsted muestra para mí que la estructura del toroide universal, que refleja toda brújula, y cómo se fractaliza cuando una descarga eléctrica altera el magnetismo natural de su entorno y la aguja de una brújula, bajo su influencia, recrea la perpendicularidad del plano ecuatorial de todo toroide. Entonces, aquí vamos a recordar cosas de que yo he hablado en vídeos anteriores. Yo en vídeos anteriores he hablado de un plano, de una perpendicularidad y de una barrera de separación. Y entonces vamos a entenderlo ahora aquí y vamos a darle explicación desde no te la da nadie. Toda esta gente te dice que te explica. No, ellos te describen lo que pasa, pero no te lo explican. Entonces, ahí fíjense, abajo en esa ilustración hay una brújula. Entonces, esa brújula, si estuviera sin ningún tipo de afectación, la parte roja, normalmente, que tiene la brújula, pues te estaría señalando al norte. Y la parte azul estaría señalando, pues la parte azul estaría señalando al sur. Ahora, ¿qué sucede? Que le pones aquí un cable y tú haces pasar por ese cable una corriente eléctrica. Entonces, fíjense en la flechita amarilla de donde va pasando, que va,
por ejemplo, ahí del norte a sur va pasando la corriente eléctrica. Entonces, cuando pasa por ahí, la brújula que está abajo, bueno, la brújula que está abajo, ¿qué estaría señalando? Primeramente, si no pasa esa corriente eléctrica. Pues la brújula estaría señalando lo que yo llevo tiempo hablando para poder entenderlo, que es toda la tensión creativa que te forma esos dos polos y que está el éter por ahí como una especie de soporte, ¿eh? Entonces tú coges una brújula y te vas desplazando por la Tierra y siempre una de las agujas te va señalando al norte y otra te va señalando al sur. Y entonces, al desplazarte por la Tierra con una brújula, pues te está dibujando realmente la forma de las líneas de fuerza que forman el toroide universal, porque realmente hasta que llegas a un polo norte o llegas después a un polo sur, que son distintos y se inclina de manera distinta. La brújula esa, la aguja, se inclina de manera distinta en el polo norte, de manera opuesta al polo sur, lo cual quiere decir, para muchos que se han equivocado creyendo que hay un solo polo, pues no, que la brújula está respondiendo exactamente a dos polos. Bien, ahora bien, ¿qué pasa? Cuando tú pasas una corriente como esa, pues entonces, bueno, esa brújula también te digo que en el ecuador, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, pues ahí está la barrera de separación. Entonces, si tú te pones en ese ecuador, pues ahí que es donde se produce igual que un imán. Ahí en ese centro unas líneas de fuerza van hacia el norte y otras van hacia el sur. Entonces, ese ecuador está perpendicular al eje que va del Ártico al Antártico, al eje de ese toroide. Está totalmente perpendicular, que eso también es lo que yo he puesto en vídeos anteriores, ese plano de separación amarillo, esa barrera, para que vayan viendo el encaje de esto, ¿no? Entonces está perpendicular. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado cuando tú has pasado una corriente por ese cable allí? Pues ha pasado que entonces esa brújula, en vez de responder al toroide universal, pues tú la has puesto otro más cerquita y como pues te responde al más cerquita, evidentemente, ¿no? Ahí entra en la influencia de esa corriente eléctrica que tú pasas por ese cable. Entonces, fíjate, en ese cable, también como en toda corriente, y eso es importante que lo veamos, pues se produce un campo magnético al pasar. Por eso ellos hablan a lo mejor de campos eléctricos. No, ya es un campo, debemos decirlo para no variarnos, campo magnético. Entonces, en ese campo magnético, cuando pasa esa corriente, pues como está pasando no por un vacío, está pasando por todo un estado etérico. Imaginarse, por ejemplo, un mar que está quieto. Pasas tú una bala o algo, pues entonces tú ahí produces un flujo. Y entonces cuando se produce ese flujo, ahí en esa parte, pues entonces se produce realmente un campo magnético en esa corriente. Entonces, en todo campo magnético, ¿dónde está el centro de separación barrera? Pues en la mitad, igual que pasa con el toroide universal, está en el ecuador, en donde está esa barrera de separación, pues entonces ahí se produce. Y entonces, ¿qué hace entonces esa brújula que está abajo? Pues se pone perpendicular a la anterior, porque ha entrado precisamente bajo el efecto de este otro campo magnético. Y por eso se pone perpendicular ahora, porque deja de responder al campo del toroide universal y responde a este otro toroide más cercano, que es un campo magnético, porque también acabo de decir, aunque yo hable de campo magnético y hable de toroide o hable de éter, estoy hablando de lo mismo, pues está respondiendo a este campo magnético de este toroide o de este campo magnético. Y entonces tiene que establecerse esa estructura, porque esa es la estructura del equilibrio. Porque en ese cable que está por arriba, uno es el polo norte y otro es el polo sur. Y entonces en el centro está. Y entonces fíjate, por eso se pone ella perpendicular. Y por eso yo también hablé de otro de los conceptos generales, que era esa barrera de separación y era la cosa de la perpendicularidad también. También me parece que en un vídeo anterior vimos también precisamente cómo existe los tazones de la POI, precisamente en ese punto perpendicular no se produce también una descarga, ¿no? Entonces esto que estoy explicando yo, pues a ver, a mí no me lo han explicado ni te explica aquí lo de la electricidad de este experimento de Ørsted. No te lo explica. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? Pues yo no he escuchado a nadie que me dé esta explicación que estoy dando yo. Ahora bien, ¿qué hacen?
Pues que ellos lo saben y esto lo utilizan para toda la tecnología suya, evidentemente, ¿no? Pero no te dan esta explicación porque, claro, darte esta explicación supondría tener que considerar que existe algo invisible, que es todo el campo magnético general, existe toda esa tensión general, y entonces, ¿a dónde llegarías? Pues llegarías, fíjate que en esa misma brújula, los dos polos, el rojo y el azul, yo le pondría en medio un puntito, una línea perpendicular amarilla, ¿no? Pues no se la pone, porque esa es la que te da la guía de saber de que existe un centro único, mundial, toroidal, que es una fuente, y que yo digo que también que es consciente también, ¿no? Claro, eso no se puede llegar. Entonces te dan los efectos, sí, son muy perfectos, o sea, para la tecnología, fíjate todos los conceptos también establecidos que están ahí, ¿no? Entonces, fíjense aquí, que entonces esto es Faraday, ¿no? Entonces, claro, a este se le atribuye lo más importante, podemos decir así, de la tecnología eléctrica, porque es la inducción electromagnética es la que se emplea en motores eléctricos y en generadores, ¿no? Y se le atribuye a él, ¿no? O sea, a su ley de inducción electromagnética, ¿no? Entonces, dice la ciencia, la inducción magnética es el proceso por el cual los campos magnéticos generan campos eléctricos. Bueno, pues yo no le llamo campo eléctrico, sino yo le llamo que la interacción de una corriente produce una descarga y esa descarga, pues al final sí se le puede decir campo, pero sería que genera otro campo magnético realmente, ¿no? Pero entonces fíjense aquí, a la derecha, eso lo vamos a explicar con más detenimiento, porque esto pero es importante para entender todo el fondo de este asunto. Fíjense, es una espira, que ya me parece que en un video anterior vimos lo que es una espira, que es una especie, va formando una especie de anillos, entonces por ahí tú haces pasar una corriente eléctrica. Bueno, pues te dicen toda la actualidad que en los campos magnéticos van de un polo al otro. Algunas veces te dicen del polo norte al polo sur y otras veces pues te lo dicen, cuando hablan de corriente a lo mejor te lo dicen al revés, ¿no? Bueno, pero el caso que te dicen que va de un polo a otro. Entonces fíjense aquí que desde el rojo, si van viendo las flechitas, salen las flechitas y van al azul, ¿verdad? Entonces eso es una manera de decirlo, no van de un polo a otro. Pero yo ya el que me va siguiendo, yo ya sabrán que yo he dicho que no es así, sino que es desde el centro. Pero fíjense, si es así, ahora ellos se ven obligados, fíjense que en la parte media, ahí, fíjense que hay otras flechitas que van unas al norte y otras al sur. ¿Estáis viendo? Y entonces puede decir uno, si emplea su lógica, bueno, no me estáis diciendo que van de un polo al otro y que lo estoy viendo allí unas flechitas que salen del punto rojo, del polo que puede ser positivo y va al otro. ¿Por qué ponéis ahora otras flechitas ahí en medio que van unas hacia arriba y otras hacia abajo en la parte central de esa espira? Pues sencillamente porque están poniéndolo ahí, porque están poniéndolo como yo digo, porque es desde ahí, desde ese centro, de ese campo magnético, de donde se produce precisamente, y no en ese sentido, sino en los dos sentidos. Entonces, esta inducción electromagnética pues te dice que cuando tú haces pasar por ahí una corriente, pues también induce precisamente otro campo magnético, que se ve a la derecha, otro tipo de anillo, que es como otra espira. Entonces, al pasar por ahí, pues influye y la bombilla se enciende. Y ahora lo vamos a ver más detenidamente. Esto es la ley más importante de todo lo anterior que me estamos viendo de la tecnología eléctrica. Esta es la ley más básica, pero dicho de esta manera, con la interpretación que yo le estoy dando, pues no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Entonces aquí, lo que pasa es que lo tienes tapado con tu... Bueno, sí, déjalo si acaso aquí, yo ya lo explicaré. Entonces, a la izquierda, que está tapado... Es que he intentado solucionar eso que hemos hablado antes. Déjalo así, lo deja así, pero a la izquierda simplemente lo que está es una pila, y entonces se le dice también, se le llama la corriente continua, y eso es una forma de obtener y de producir la electricidad, una pila, ¿no? Y a la derecha sería lo que sería otra forma de producirla, que serían la corriente alterna. Entonces, la diferencia es que en una pila, ahí ya está formado previamente un campo magnético. Ha separado tecnológicamente un polo positivo y otro polo negativo en toda pila. De tal manera que tú coges un cable que unes esos dos polos y en medio pones una bombilla y entonces
Vamos a suponer que sea desde el polo positivo al polo negativo. Entonces, sale la corriente disparada y enciende la bombilla. Tú tienes un interruptor, puedes cerrar ese circuito y se apaga. Eso sería producción de corriente eléctrica mediante un campo magnético previamente establecido. Ahora, a la derecha, la otra forma que también se le da el nombre de corriente alterna, pues es producir descargas, también igual que las anteriores, pero en un campo magnético que no está previamente establecido, sino que se va creando y se va descargando a expensas del campo magnético natural de todo el toroide. ¿Y de qué manera se hace? Pues se hace siguiendo el procedimiento de hacer pulsaciones y frecuencias, que son movimientos opuestos y complementarios, que es lo mismo que hace la fuente creando esta realidad. Los que me han visto desde todo mi modelo inicial de la creación, pues han visto que desde ese centro pues se crea dos vórtices que van en sentidos opuestos y que van otra vez a fundirse aquí. Bueno, pues ahora aquí lo vamos a ver más detenidamente, que ahí entonces se hace rotar ahí un campo. Aquí son dos campos magnéticos, lo que están viendo a la derecha, ¿no? Uno que es un imán, ven una N que es en rojo el polo positivo y otro en azul que es el negativo. Eso ya es un campo magnético. Bueno, pues ahora lo que ponen dentro pues es que tú pases por ahí también pues otro campo magnético, que es una corriente que va circulando por ahí porque te va produciendo un campo magnético o una descarga, pero de tal manera que tú la vayas haciendo ella rotar. Entonces, al rotar ese campo magnético sobre el otro campo magnético, pues entonces ahí tienes dos campos magnéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que estás alterando, de alguna manera, la tensión general, porque tiene que haber una adaptación entre ellos mismos, y entonces la adaptación entre ellos mismos produce una descarga. Y entonces ahí se produce también la electricidad. Entonces, la diferencia entre estas dos formas, la de la pila de la izquierda, es que ya está formado un campo. La otra es que mediante dos campos tú haces acción de uno sobre otro y entonces te produce descargas. Estas son las dos formas más elementales en que podemos saber el fundamento realmente de todo lo que es la electricidad. Pero la manera de entenderla realmente y verdaderamente es sabiendo que son alterados precisamente porque existe una tensión general y de esa tensión general no se producen esas descargas, ni más ni menos. Sigue pasando, que lo vamos a ver más detenidamente, porque esto es importante que se vea. Entonces, aquí, bueno, entonces eso, al hacer rotar uno dentro del otro, de los dos campos magnéticos, pues entonces tú produces descargas eléctricas, ¿no? Y eso es lo mismo que se hace aquí cuando tienes los molinetes estos que del aire coge movimiento natural del aire de la atmósfera, eso rota y rota sobre un imán y entonces ese movimiento que es igual también, lo que se llama una dinamo de una bici, toda persona habrá, por lo menos en mis tiempos todavía eran las dinamos estas que se le ponían en la bicicleta junto con la rueda, va dando vueltas y entonces va rotando un imán dentro y entonces te enciende la bombilla, ¿no?, de la bicicleta, ¿no? Al mismo tiempo también a la derecha pues están las centrales hidráulicas de los que hacen que esa caída del agua pues produzca un movimiento rotatorio en dinamos, y ese movimiento rotatorio precisamente pues es el que se aprovecha para producir entre dos campos magnéticos pues la electricidad, al igual que también pues las centrales térmicas mediante la dilatación del calor pues también hacen que ese sea un movimiento que produce movimientos rotatorios de campos magnéticos que interactúan entre sí y te producen toda la electricidad, ni más ni menos. Sigue pasando, ahora vamos a ver quizás con más facilidad. Entonces, pues esto era lo de Faraday, ¿no? Entonces dicen ellos, utilizada en generadores y motores eléctricos, la inducción electromagnética, dice, explica cómo un campo magnético cambiante, fíjese que tiene ese cambiante, tiene que estar rotando como yo he dicho, ¿no?, puede producir una corriente eléctrica, y a la inversa, como una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Eso es real, ¿no? Pero te dice, la inducción electromagnética dice explica, pero yo digo no explica, te lo describe, pero no te lo está explicando. Yo en cambio te lo estoy explicando, ya te lo está describiendo. Si haces eso, tienes lo otro. Si haces lo otro, tienes lo otro, ¿sí? ¿Pero por qué? La explicación verdadera es darte una comprensión. Ella describe.
Porque yo digo aquí, ¿por qué se produce la corriente eléctrica? ¿Por qué una corriente eléctrica en una estira produce un campo magnético? ¿Por qué el movimiento de un campo magnético en el interior del campo magnético de una estira produce una corriente eléctrica? Esas preguntas, pues no te las explica, a mí no me lo ha explicado nadie. Te lo describen, pero no te lo explica. Yo no voy a dar mi explicación, sigue pasando. Muy bien, ojalá en el colegio enseñaran esas cosas. Entonces yo voy a dar mi explicación. Entonces aquí, vean, yo ya recomendé este vídeo sencillo, poniendo inducción electromagnética, experimentos, porque entonces aquí viene la explicación. Entonces, aquí se ve movimiento, como hemos dicho la otra rotando. Bueno, pues aquí te lo hace de la manera más sencilla. Tienes dos campos magnéticos. Uno es el imán, que tiene este señor, que tiene cogido con su mano derecha, que es una parte roja, que es un polo, y el otro la parte azul. Tiene un imán. Eso ya es un campo magnético. Y ahora tiene unas espiras o unas bobinas. Entonces, esto hay que explicarlo para que se entienda bien que eso es otro campo magnético. Y eso es lo que yo quiero aquí explicar detenidamente, ¿no? Entonces, a la derecha del todo, en la parte superior, pues están viendo ahí lo que son espiras. Espira es simplemente que tú coges un material adecuado. También yo me parece que expliqué en los elementos de la corteza terrestre que algunos de ellos son diamagnéticos y son los que más sirven precisamente porque están más purificados y si tú los elevas, pues rápidamente entran en contacto con unas energías y te producen descargas eléctricas, pues cogiendo un cable, en vez de coger todo el cable fino, como yo expuse en un vídeo anterior, quizá ahora lo recuerde, tú lo haces a anillos rotatorios, aquí, lo estás viendo en las espiras, de arriba, y si haces todavía muchos más, como estás viendo abajo, ya eso se le llama bobina, pues son muchos más, cuantos más hagan mejor, más puedes recoger más. ¿Y por qué eso es? Y yo digo que eso también es un campo magnético, porque para entenderlo, tienen que imaginarse que todos, imaginemos aquí, imaginemos el éter como algo que es un tipo de agua, vamos a suponerlo así, que está todo compactado por él. Y entonces, imaginemos que entonces en él, dentro que está todo compactado, pues tú estableces una alteración como ese tipo de espiras que tú los colocas, lo colocas a lo mejor de arriba hacia abajo. Entonces, ese tipo de elemento que tiene, que es diamagnético, pues entonces altera todo el éter, porque el éter está omnipresente. Y entonces se producen, como si dijéramos así, flujos. Producen flujos, yo los voy a hacer visibles como flujos de agua, que eso lo estudió muy bien todos los que han hecho la tecnología de punto cero, como, ahora tengo el nombre y se me ha ido, pues estudiaron todo lo que son flujos, porque todo flujo precisamente produce una acción y una reacción, igual que un tornado. Produce una acción y una reacción. Y entonces, si produces una acción y una reacción, tú entonces produces ahí, en el mismo tornado ese, un equilibrio. Y entonces, si produces un equilibrio, pues también es un campo magnético que has creado ahí. Entonces, esas espiras están ahí simplemente por su misma forma física, ya están alterando, incluso sin que tú le pongas corriente eléctrica. Hombre, si le pones corriente eléctrica, por supuesto, eso lo multiplica mucho más y todos los efectos eléctricos. Pero yo quiero ir a la esencia para que vea que simplemente esa misma forma, ya aquí, existiendo aquí, pues se está produciendo que ese mismo éter que nos circunda por toda parte tenga que direccionarse produciendo un flujo. Y entonces, en ese direccionamiento, pues también se produce una reacción que va en sentido contrario, igual que cuando se produce un tornado. Llega en una parte y entonces está el ojo del huracán, que entonces tú estás ahí en el centro y entonces tú ahí no sientes por ningún lado. Y entonces eso es un campo magnético realmente. Entonces son dos campos magnéticos. Las espiras que tiene este señor, que va a pasar por su interior, otro campo magnético es el imán. Pues entonces quiero que vean que en realidad, aunque no sea perceptible, digan, bueno, esto no es nada, no, ahí es otro campo magnético, son dos toroides en realidad, artificiales evidentemente, y entonces ¿qué hace este señor que está ahí? Coge un amperímetro, que lo tiene aquí, o un microamperímetro, porque estos son descargas muy pequeñísimas, ¿no? Que lo tiene puesto aquí en primer plano, que lo estás viendo,
Porque los amperios hemos visto anteriormente que el amperio lo que te dice, te detecta que exista, que existe una corriente eléctrica, ¿verdad? Lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pues entonces el microamperímetro lo que hace que la capta, se da cuenta si está pasando por ahí una descarga eléctrica o no. Y entonces, ¿qué hace este señor? Que coge los dos campos magnéticos y como son dos campos magnéticos, que es lo mismo que dos toroides, y en ellos pues, también está incidiendo con todo el entorno el éter para reajustar, pues entonces esos dos campos magnéticos, el del imán y el de esas espiras o una bobina, pues la bobina también tiene en la parte suya central, ahí su parte central, su punto, como le hemos dicho, su muro de Bloch también, en la parte central. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando va moviendo el imán por dentro de esa bobina y se intersectan, se cortan los dos muros de Bloch, pues entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo el imán que el otro. Son dos, podemos decir así, son dos ajustes distintos. Independientemente, el éter los ha reajustado por fuera, cuando no tú los tienes los dos separados, ¿no? Y los dos están ya reajustados. Y a no ser tú que pases algo y lo alteres, ellos están quietos. Pero tienen distintas categorías, porque son distintos, ¿no? Yo ahora mismo no sabría decir quién tiene más carga o menos carga, ¿no? Pero lo que sí te sé decir, en el momento que por la parte suya, su eje central, que es el del toroide de uno y el toroide de otro, se intersectan, pues entonces en ese momento entran en conexión con el centro total. Y entonces tiene que haber un reajuste. Y entonces tiene que saltar una chispa. Yo no sé si saltará por parte del imán o por parte de la bobina. Eso ya lo sabrán todos los estudiosos, estos que lo tienen todos muchísimo más estudiados, con los ohmios, con los vatios, etcétera, ¿no? Pero lo que sí sé, esa es para mí la real explicación que se produzca precisamente pues, estas descargas que, como te estoy diciendo, que esta ya no es mediante un campo como el de una pila que ya está establecido. Esta ya lo va creando el propio movimiento de dos campos magnéticos. Pasa para que lo vamos a ver mejor. Sí. Digo que lo tienen estudiado, pero no lo tienen investigado. O sea, han leído el libro y ya está. Y nos apuntaba Jordi, lo de presión de punto cero es Schoberger. ¿Es cómo? El Schoberger, pues Schoberger. Ah, o sea, Schoberger, exactamente, Schoberger, claro. Si lo tengo yo puesto aquí en este vídeo, te voy a hablar de, pero es que también, yo no sé si tú te has dado cuenta o no. A veces hay palabras que las usamos mucho tal, ¿no? Pero a veces, por lo que sea, hay un tipo de comunicación en algo y parece que una fuerza en ese momento te la quita, ¿sabes? Sí, bueno, se nos pasa. Y para mí, que estoy tan, no sé cómo decirlo, tan de eso, pues pienso que incluso no es casual, ¿entiendes? Sí, a veces pasa, no pasa. Exactamente. Entonces, claro, entonces aquí para que se vea más claramente aquí explicado, porque esto lo explica la misma ciencia. Bueno, te explica, no te lo describe, pero yo te lo estoy explicando, ¿no? Entonces, aquí se ve la bobina, como estás viendo en la parte superior de ese dibujito, que está enrollada, que para mí, en la parte central, por esa explicación que estoy diciendo, que es un campo magnético, es donde está su muro de Bloch. Y después afuera está el imán. Pues entonces, ahora tú, ese imán, vean las flechecitas que va y lo introduces. Entonces, mientras que hasta que no llegue y se intersecte el muro de Bloch del imán con el muro de Bloch que es la bobina, pues no se produce descarga. En el momento que se produce la descarga, pero ya está. Se produce un chispazo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no ha seguido entonces fluyendo electricidad ahí? Podría decir, bueno, ya ha llegado a ese punto, pues sigue ahí saliendo electricidad. Pues no, fácilmente explicable, porque es que la tensión toda del éter general simplemente ha reajustado y ya está. Ha dicho, ya estos dos elementos son neutros para mí. Ya se queda ahí quieto. Ahora, entonces, ¿qué hace? ¿Qué haces para seguir produciendo electricidad? Pues seguir teniendo otra vez que meterlo y sacarlo. Y fíjense también qué analogía esto de meterlo y sacarlo para interactuar
con ese punto central, y entonces de esa manera sí se van produciendo las descargas. Por eso tienes un gráfico a la derecha que te dirá que tú ahí vas metiendo el imán en reposo, y hasta que no llega a ese punto es cuando se produce la descarga, y después ya se queda todo neutro otra vez. Y si tú lo pones y no se conecta con el otro punto, también se queda todo neutro otra vez. Por eso arriba, de esta manera, que científicamente es mucho más práctica, pues lo que hacen que ponen el campo, ponen estático, lo ponen al revés precisamente, ponen el imán por fuera, en rojo y en azul como estás viendo, y la otra bobina la ponen por dentro, porque la hacen rotar mediante corriente eléctrica. Aunque no hacía falta, aunque lo hagas sin corriente eléctrica, también haría lo mismo, ¿no? Pero claro, si le aplicas corriente eléctrica, entonces tú ya puedes hacer la frecuencia de rotación y puedes hacer mucho más potencia, ¿entiendes? Ya eso ya es la aplicación tecnológica, ¿entiendes? Pero lo que yo quiero es que se vaya a esta parte esencial que nadie nos explica. ¿Por qué pasa? Entonces pasa todo, y es lo que yo he dicho al principio de este directo, que lo que me gustaría a mí es que todos entiendan esto que ahora mismo acabas de poner ahí, que esto, la explicación es esta parte del toroide universal que tienes puesto aquí a la derecha, cómo existe una tensión creativa, que son las flechas en rojo que separan, y llega un punto en que viene una corteza que se opone, y entonces están en tensión, y todo lo que está dentro está tensionado. Y el éter, podemos decir que es el resultado de esa tensión que está ahí, como si fuera, para que tengan una idea, un líquido o un gas o algo que está quieto, pero en el momento que tú haces alteraciones artificiales aquí, como en este caso de coger y hacer esa tecnología, pues entonces rápidamente vuelve y te reajusta y te lo pone otra vez en su punto. Pero previamente pues ha habido ese reajuste que son las descargas. Yo creo que existen unas naturales que se van reajustando de manera natural cuando hay, por ejemplo, tormentas y rayos. Para mí esos son reajustes naturales, ¿no? Porque aquí no tampoco está todo quieto. O sea, yo ahora mismo estoy hablando de éter como destacando toda la parte suya quieta, estática, ¿no? Pero realmente toda la naturaleza también es un movimiento, las plantas creciendo, el hombre humano reproduciéndose, tal, y a veces pues hacen reajustes como los rayos de tormenta, pues para mí son reajustes naturales, pero todos estos pues son artificiales producidos por este conocimiento que tienen ya para mí desde siempre pues un tipo de entidad o entidades que se lo dan a sus élites desde siempre. Después, en este último reseteo, como hemos visto, ya te dijeron solamente en 1800 y pico cuando se descubrió todo esto, pues no, sino simplemente cortaron el conocimiento normal que había en aquel tiempo y dijeron, bueno, a partir de ahora pues nos interesa que todo el mundo, para tener un mayor control, esto dice por ejemplo, esto ya son suposiciones mías, pues interesa más, por eso es un tal, no me acuerdo ahora de su nombre, digo, no quiero acordarme, pues compró todas las minas de cobre del mundo porque ya sabía, aunque Tesla le dijera, y como se lo dijo, mira que yo con una torre le doy la electricidad, y yo, no, apárate ahí, esto no, ahora lo que toca es otro tipo de electricidad para tener a cada uno con su enchufe que nos esté costando aquí en la Tierra algo de una manera muchísimo más barata, no tendría que costar nada, al igual que el agua, no tendría tampoco que costar nada, y ya precisamente casi toda la humanidad está teniendo que comprar agua embotellada para poder beber, cuando aquí todo lo que existe y la vida pues la da el agua, superabundancia, igual que todos, que nosotros mismos somos eléctricos y toda la naturaleza en el fondo es eléctrica, pero en este sentido mío profundo, que es etérica, podemos decir aquí. Y entonces, pues, se dio todo este conocimiento de esto, pero el otro, pues, no, se quitó del medio, ¿no? Para mí, esa es mi interpretación, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me interesa es que entiendan el mecanismo, porque este mecanismo en realidad nos hace comprender muchas cosas y nos hace comprender, a mí por lo menos, de que por mucho que hagan y nos oculten la verdad no se puede ocultar a un tipo de conciencia. Nosotros también tenemos una conciencia. Entonces es muy importante, igual que lo reequilibra todo esta fuente, que nosotros también intentemos siempre imitarla en lo que es vivir una conducta equilibrada, es lo que yo intento comunicar aquí. Sí, luego al final añadiré algo que también supongo que lo dejaremos. Creo me vienen muchas cosas, no voy enlazando muchas cosas en mi mente. Yo creo que el último capítulo va a ser duro. Ahora estamos como en un combate de boxeo, estamos 1, 2, 3 y en el asalto 10 va a ser
Va a ser fantástico, vamos. Entonces, esto casi podemos pasárnoslo ya, porque mira, esto en realidad es lo que yo te digo, que esa tensión que hemos visto anteriormente en ese modelo toroide que te he puesto anteriormente, que se ve esas tensiones, pues aquí están puestos a la izquierda, se ve un hombre y que eso sí es comprobable, que tú te vas elevando y entonces esa es la diferencia de potencial que también te dicen de los voltios, se está viendo aquí. Y entonces, aquí a la derecha, pues lo que tienes puesto es eso mismo, es un toroide, que esto es una pila. Que tiene. En la pila ya te he dicho que son esas dos formas de coger electricidad, mediante un campo magnético previamente establecido, que es el de la pila, porque la pila aquí tiene aquí los dos polos y tú los unes simplemente y entonces te enciende, ¿no? Esa es una forma. Y la otra forma es la que acabo de decirte. Coges dos campos magnéticos y los haces que se intersecten entre ellos con un tipo de movimiento y entonces también obtienes electricidad. Esas son las dos formas principales. Entonces, la de la izquierda, la segunda es esta que te estoy diciendo aquí. Esta es lo mismo también que una bobina. Esta abajo tiene puesto, o sea, una dinamo, Una dinamo, fíjate, las antiguas bicicletas, no sé si todavía se sigue haciendo así, pues lo que tienes ahí es un imán, va rotando, pero también tienes aquí otra bobina, que es la que está por fuera, como esa especie de U, eso es la bobina y lo otro es el imán. Pero en realidad son dos campos magnéticos, rotan. Entonces tú, esta parte se pone en contacto con las ruedas de la bicicleta y entonces hace rotar un campo sobre el otro, que es lo mismo que tiene puesto aquí a la derecha. Y entonces te va produciendo descargas. Claro, todo esto con la tecnología actual se multiplica por muchísimo, evidentemente, ¿no? Claro, hasta coger un tipo de ondas que son las electromagnéticas, que se van produciendo mediante las antenas, que ya se van acercando en su frecuencia a la frecuencia de la fuente, pero nunca podrán llegar, pero sí podrán hacer al ser humano, pues, mucho mal, podemos decir así. Bueno, sí, bueno, mira, adelanto una de las cosas del final. La dinamo es como la rueda de Sansara, donde nos tienen ahí dando vueltas para tenernos en tensión, para que vayamos descargando lo que ellos quieren, ¿no? Y alguna cosa más que me ha venido. Así. ¿Le doy? Sí. Sí, dale. Entonces voy a ir terminando aquí, porque te he dicho las dos formas que yo considero esenciales, de manera esencial, cómo se produce la tecnología eléctrica. Si alguien lo completa más comprensivamente, no técnicamente, pues técnicamente por supuesto que lo pueden hacer mucho mejor que yo, pero si alguno de esas dos formas esenciales me aporta otra forma de toda la tecnología explícita, y hago hincapié en la palabra explícita, pues yo lo agradezco, ¿no? Pero esas son las dos formas esenciales, porque yo voy a lo esencial y comprensivamente, con toda la realidad y con todo el éter, que todo el éter es lo que da unidad a todos estos vídeos. Esas son las dos formas. Pero yo añado una más aquí, que sería la que no es explícita, es decir, la que es secreta. Y entonces aquí tengo a esta persona que me quitaron el nombre en ese momento, que te lo quería decir, de Víctor Schauberger. Este es uno de ellos, pero son bastantes más. Uno último de ellos aquí en el mismo España, y es el catalán Andreu Bacardí, que descubren todo este tipo de tecnologías. Pero ¿qué pasa? Que no le dan solamente para ellos, para una clase secreta, no te lo permiten después la difusión. Y para mí esta sería la tercera forma. Entonces esta es la forma ya que te copia totalmente al toroide universal. Te lo copia totalmente, porque entonces pone, igual que yo dije, esa barrera de separación o punto cero o muro de Bloch de la fuente crea de sí misma, separando dos vórtices que giran en sentidos opuestos, y que cuando van otra vez a su origen te da la fuente otra pulsación, pum, y te lo separa otra vez continuamente. Y eso es lo mismo que nuestro corazón, para que podamos vivir. Cuando toda la sangre tiene que permanecer separada, toda la sangre más venenosa que ya viene cargada de residuos, con la sangre buena que viene de la respiración, te las vas separando, pues es lo mismo que hace el corazón, precisamente que latiendo cada vez que da, tendremos a lo mejor unos 60 o 70 pulsaciones. Cada una de ellas es lo mismo que la fuente produciendo esa separación de esos dos, pero de manera natural, de esas dos corrientes. Bueno, pues ahora aquí, imitando eso,
se ponen dos corrientes opuestas, hace girar, seguramente, por supuesto, con el mercurio y también con otro tipo de mercurio que ya está como más refinado, que es el mercurio rojo, las hace girar en sentidos opuestos, por una parte. Ya eso es una imitación de la fuente. Luego, si existe, tienes que establecer también una separación, igual que la misma fuente establece pues ese plano que te separa, ¿no? El punto ese también es el mismo que el ecuador, ¿no? Pues aquí también poniendo en esa tecnología un tipo de aislante, de aislante que te separe las dos tipos de corrientes y te las proyectas, le das distintos tipos de frecuencias, que ellos ya sabrán cómo hacerlo, tendrán muy bien estudiado. Y Victor Schauberger, esto todo lo fue descubriendo, imitando a la naturaleza, imitando a los flujos de corrientes de agua. Cuando tú haces, por ejemplo, coges dos botellas de agua y una la llenas y haces tú que una caiga, la unes por la parte suya de donde la llenas y haces tú que caiga para abajo un flujo, pues entonces ahí se ve un tipo de vórtice que te está produciendo lo mismo que te produce un huracán, y entonces de ahí fue deduciendo toda esta tecnología Victor Schauberger, un sabio de 1885-1958, que él fue el que realmente comprendía. Y entonces, pues, a él, pues, también cogió la tecnología de punto cero y también una de las adaptaciones era este tipo de platillos volantes, que es la tecnología inversa, haciendo oscilar, esto ya es el grado superior, imitación totalmente de la fuente, haciendo oscilar, porque al mercurio, si se le aplica al mercurio, por ejemplo, corriente eléctrica, entonces se verá que rápidamente coge una velocidad inmensa y rotativa, ¿entiendes? Entonces, haciendo ese tipo de imitación y, claro, y controlándola científicamente y tecnológicamente, pues entonces consiguió que este tipo de aparato, fíjense que es el opuesto al de la fuente, claro, porque está en oposición a ella. La fuente tenía, el toroide, por la parte suya central está mucho más estrecho, ¿verdad? Pero fíjense que todos los platillos volantes o UFOs de tecnología humana y no humana, yo digo, pues todo es al revés, es más ancho por la parte suya del hemisferio central, ¿verdad? Y eso es porque hacen lo contrario que hace la fuente, y por eso cogen un determinado tipo de vibración, que entonces esa vibración pues los pone ya esa vibración, pues ¿cuál será dónde actuará? Pues actuará en todo el éter. Y por tanto, si actúa en todo el éter, con una frecuencia que también sabemos que existe una frecuencia natural de todo el éter de la creación, pues entonces hará desplazamientos pues que rompen toda la lógica de los otros tipos de vehículos que sí nos permiten. Si nos permiten otro tipo de cohetes, etcétera, tal, eso sí nos lo permite, pero este no nos lo permite, eso es solamente para ellos, podemos decir así. Y ahora veréis que este Victor Schauberger, por lo visto, según ahora al final, bueno, aquí también tenéis una imagen a la derecha, que tengo puesto aquí una imagen del toroide o de la Tierra. En realidad, pues, esto te he querido decir eso mismo, ¿no? Es que yo estos esquemas llevo un poco partiéndolos, ¿no? En todo, hasta con el esquema musical, con el esquema, etcétera. Y fíjense que está en ese mismo centro, y entonces eso mismo, pues, es lo que te hacen también ese tipo de platillos. Esto sería para mí la tercera forma, y forma final y definitiva, de la tecnología ya de punto cero final, ¿no? Que ya veremos incluso cuando toquemos las matemáticas toroidales, pues también veremos que también está redescubierta, un tal Marco Rodi, pero que tampoco se les permite. Ellos hace ya 10 años que dijeron, vamos a hacer todo el progreso de esta tecnología, incluso lo cura todo, cura a los físicos, tal y cual. Bueno, pues han pasado, se fue en 2010 y yo ya sabía que no se lo iban a permitir. Y pues ahí está. Solamente para que nos sirva a nosotros y aprender. Pasa. Entonces, pues esto para que veáis que en ese tiempo no solamente fue Schauberger, sino también esto es lo mismo, este otro inventor es Carl Schappeler, el dispositivo suyo, pues que también lo tienen puesto aquí, que es el motor que va antes era de explosión, bueno, pues este es de implosión, porque es el que va al revés. Pero fíjate que la forma que tiene es la misma que te digo, la de un platillo volante. Y si ven el esquema de la izquierda que tiene, teórico, vean que es exactamente igual el que yo llevo mucho tiempo, antes incluso de meterme en todo este campo,
Cuando yo quise decodificar la verdadera forma que podía ser un toroide, pues esa es la misma forma. Fíjense que ahí están giros, si te fijas en el esquema de aquí central, pues son el giro de arriba es distinto al giro de abajo, ¿lo estás viendo? Es distinto, es opuesto, como yo llevo tiempo compartiendo. Y entonces simplemente, pues este país fue otro de esos descubridores que utilizaron a veces un tiempo la Alemania nazi, lo utilizó un tiempo, y ahora parece ser, como vamos a ir viendo en unas últimas imágenes, cómo nos cuenta uno de estos oficiales, cómo ya los apartaron a ellos, ¿no? Los apartaron a ellos y ahora pues tiene todo el control, toda la antigua, o sea, todo el poder actual que viene desde, ya sabemos, ¿no? De Norteamérica, de Vaticano y sobre todo también de China, ¿no? Evidentemente, como se le está dando, ¿no? Y entonces, ahora este capítulo ya es más subjetivo, todo lo anterior que yo he dicho lo pueden confrontar, y pueden verlo, y si me he equivocado en algo de lo que estoy diciendo, pues me rectifican, pero todo eso está ahí, ¿no? De manera objetiva, creo yo, ¿no? Ahora, ya esta parte de la que yo voy a hablar, pues ya estas son dosis de mi subjetividad, que yo simplemente comparto para el que le pueda servir bien, ¿no? Como yo interpreto esta realidad. Entonces, en relación con esta última tecnología, que para mí es la de mayor fuerza y que solamente se le da para controlar a todas las humanidades, podemos decir así, del pasado y actualmente del presente, pero exteriormente, pues yo tampoco puedo ser negativo, porque yo también tengo que reconocer que nunca se han salido triunfantes, sino yo veo que ciclo tras ciclo siempre se han quedado hundidos, hundidos incluso literalmente bajo el suelo, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que por lo menos una entidad de ellas, que yo le digo la cabeza, esa sí se beneficia, ¿no? Pero nunca han conseguido someter totalmente a la humanidad, y lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo y en este mismo momento, yo creo que contribuye precisamente a que personas despierten y no se dejen someter, ni totalmente confiar en toda la tecnología, en que apariciones de hermanos mayores que nos prometen, que tal y cual, que no se dejen engañar, este punto, ¿no? Entonces, aquí, pues existe, ¿cómo se les da cada cierto periodo de tiempo a una élite que va a producir un reseteo esta tecnología para que ellos sean los que cojan la batuta del mundo e impongan la nueva agenda? Bueno, pues yo digo, mediante todos los procedimientos, y uno de ellos, aunque parezca menos importante, es mediante la comunicación a través del campo que se le dice el campo astral, mediante sueños y mediante influencias a todo lo que son tipos de pitonisas y de personas que entran en contacto. Y una de ellas aquí es María Orsic, que la persona busque, aunque cada vez están quitando más información de estas, como ella ya desde 1945 pues ya crea una serie de sociedades secretas con otros a los que se les da cabida y se forman sociedades secretas tipo Thule y otras y otro tipo de sociedades que ahora los nombres por ahí estarán puestos, y entonces en que ellas pues reciben todo un conocimiento pasado e incluso le dan a ellas comunicaciones, pero incluso en el antiguo sumerio, y esto me ratifica a mí en que siempre existe una continuidad de élites mediante una cabeza permanente, que yo lo digo, e incluso adoctrinamientos pasados de las culturas sumerias y las culturas egipcias, pues ya se les daba este conocimiento y ahora se le vuelve a reactualizar, y entonces ella, pues entonces a los científicos le va dando instrucciones precisamente para elaborar los platillos volantes o UFOs que utilizó. Esto todavía, esto que estoy diciendo yo, se puede tomar como una suposición, ¿no? Que quiera tomarlo, ¿no? Pero que es lo que yo doy, ¿no? Pero que utilizó realmente para implantar esta agenda, esta nueva agenda. Entonces, quiero decirte, no solamente los científicos, que se les da también conocimiento científico, pero incluso también mediante el plano astral, es como también nos influye mucho a través de sueños y a través de ideas equivocadas y erróneas, cómo influye precisamente esta oscuridad en el ser humano. Entonces, pues se le da esta tecnología a los que le obedecen y le siguen, ¿no? Sigue pasando. Porque ahora vamos ahí, pero como ya digo yo,
Esta tecnología inversa de punto cero, pues yo para mí, como yo investigo, tengo una investigación de artefactos que quizás muy silenciados, muy desconocidos, pero cualquiera que vea, pues ya se tiene esta desde la literatura de la antigua India, de hace más de 3.000 años, pues ahí están descritos precisamente los vimanas con pelos y señales, incluso con el combustible y el material, nombrando el mercurio y nombrando todas esas partes, ¿no? Incluso creo que Oppenheimer, incluso, pues cuando hizo la bomba atómica o esa tecnología, tal, que a él también le diría, pues me parece que él dijo, tiene una frase que dijo algo así como que sí, esto es la nueva forma, a excepción del mundo antiguo, porque sabía que en el mundo antiguo pues había habido todo este tipo de tecnología. Y a la derecha, para mí, una cultura todavía más antigua que esta de la antigua India es la cultura de China y Mongolia, precisamente hasta donde nos están llevando ahora. Parece que están completando el círculo, llevándonos a ese, porque toda la economía y todo se va a establecer, y se está estableciendo ya, según los procedimientos, vamos a decir así, sociales o socialistas, entre comillas, chinos, sencillamente que no tendrás nada estando con tu tecnología y serás feliz. Pues esa cultura, para mí, que la más antigua es esta, que viene de esa China-Mongolia, que es la cultura Honsa, y yo tuve el gusto de hacer contigo un directo, me parece, que te traté algo de esa cultura, y fíjense aquí la cantidad de ovnis, claramente como este que tiene aquí, que son muchos de ellos, son magnéticos, como te lo está reflejando, que ellos tenían ya antes para mí la más antigua de todas, más antigua incluso que la de la India y la de Egipto. La de Egipto para mí es una continuación de ella, porque en sus artefactos te lo va describiendo claramente cómo ellos van creando a Egipto, y entonces para mí todo esto pues son nuevas reconstrucciones. Entonces consiste el sistema formar un caos, es decir, de destrucción, y después un orden. Y claro, de esa manera se va cortando la evolución normal ciclo tras ciclo. Pero yo, para mí, nunca termina. En cada ciclo, para mí, siempre hay grupos que dan un salto, no decir un salto cuántico, lo dicen, ¿no? Un salto de nivel, y eso siempre están también ayudando al ser humano. Y por eso quizás tú y yo estamos ahora mismo pudiendo todavía hablar aquí con una cierta pequeña pero dosis de libertad, compartiendo lo que yo considero aproximación a la verdad. Porque la verdad total, yo soy el primero que sé que no, nadie la tenemos, pero tampoco podemos decir que todo es lo mismo. No. Existen sistemas más explicativos y más comprensivos que están más cerca de la verdad, y esos son los que yo quiero, y estoy abierto a que a mí me ilustren. Entonces, sigue pasando. Y bueno, esto también para que vean que también esto es también quiero hacer siempre hincapié en que la biología humana es superior a toda tecnología, Entonces aquí tiene el elemento que también muy secreto, que es el mercurio rojo, también de la alta tecnología. Y aquí vean estos dos vídeos, pueden buscarlos, yo creo que quizás todavía estén, aunque se les da poca publicidad, pero si no lo han quitado, están ahí. Si no, seguramente habrá otros que lo estén difundiendo, que tiene aquí en la parte superior el mercurio rojo, y el mercurio rojo es un elemento metálico, pero el más sutil de todos, y el que sirve precisamente, igual que el cobre, también ya estoy diciendo que está muy sutil y sirve para la tecnología, pues el mayor de todos y mejor es el mercurio rojo. Por eso ellos incluso pusieron a Mercurio, le dieron el nombre a un planeta, incluso a un dios que era el dios Mercurio, y eso no es por casualidad. Pero entonces, ese mercurio tú le pones un elemento también muy purificado, como es el oro, y entonces el oro se funde con ese mercurio, con esa gota de mercurio rojo que está ahí, porque son elementos que están en su mismo nivel vibratorio superior a los otros metálicos, pero dentro de lo suyo metálicos. Pero en cambio un ajo, que es un elemento también, que es un toroide también, pues está en un nivel superior, de tal manera que el ajo del ajo huye. Y eso para mí lo pongo aquí también para que sepan que nuestra biología, si la defendemos, es superior a toda la que puedan implantar mediante la tecnología. Huye. Y también en el vídeo de abajo, pues también lo han puesto aquí, se ve el líquido rojo, pero fíjense que ha puesto un espejo encima, y el mercurio rojo no se ve reflejado en ese espejo. Fíjense qué efecto tan extraordinario. Tú pones el ajo y pones el mercurio y le pones un espejo, tú verás en ese plato el ajo que se refleja, pero ese mercurio no se refleja.
Eso no voy a entrar ahora en la explicación que es eso, ¿no? Pero vamos, una de las explicaciones puede ser esta, ¿no? De que ese es un elemento que también está en mucha expansión, de tal manera que tiene que estar encapsulado, porque si no, pasa al éter, como está totalmente expansivo, pues incluso con la medida de los espejos, tienen también mercurio, pues interacciona y no refleja su propia imagen, porque se difunde también por el éter, podemos decir así, es eso, ¿no? Pero lo que yo he querido decir aquí, quiero hacer hincapié en que la biología es lo superior a toda tecnología, y nos dicen lo contrario. Sigue pasando, y ya para finalizar, porque está esto que pone este canal, que tú lo conoces, el Eres Rock. Sí, está aquí, está en el chat. Está en el chat. Bueno, pues entonces yo le doy mérito, le doy tributo de poner este vídeo, porque algunos, cuando ya tenemos esquemas, pues podemos interpretarlo, creo, de manera quizás que muy, ¿cómo te diría? Muy reveladora, ¿no? Muy reveladora de los últimos años y de toda esta tecnología que estoy hablando yo, ¿no? Que es la tecnología de 0.0, ¿no? Entonces, poniendo este título, pues encontrarán, yo creo que todavía se encuentra, pero no se le da mucha difusión, platillos voladores nazis, señor Landig, entrevista SS y Sociedad Thule. Entonces, esto es una entrevista que le hacen a este señor, que es un alto ejecutivo, vamos a decirlo de esta manera, o un alto mando de las SS de Alemania, ya en su vejez aquí, cómo te da toda una serie de explicaciones que están relacionadas con esta actualidad que estamos viviendo y también con la tecnología, que es lo que donde viene este directo, ¿no? Y entonces aquí, o sea, yo me aconsejo que la busquen, ¿no? Yo he ido sacando cosas que considero relevantes, ¿no? Entonces le preguntan, ¿a dónde fueron los alemanes después de la guerra? ¿Quién ha sobrevivido en el extranjero? Le preguntan a él, ¿no? A este alto dirigente que ahora ya está en la vejez y está soltando ya todo lo que puede o le permite, aunque a él mismo reconoce que no te va a decir las ubicaciones actuales que pueden ser objeto de búsqueda. Eso no te las va a decir, pero te dice bastante. Y entonces él dice, estas personas desaparecieron todas, es decir, todas las del alto mando, pero ya incluso no el expuesto que se le hizo juicio, sino otro más superior. Y dice, y otra gran parte del dinero fue secuestrada por estos peces gordos, es decir, porque tenía mucha riqueza, ¿no? En el momento dado, pues, joder, todo lo que llegó el señor del bigote, que parece que no se puede nombrar, pues fíjate, ¿no? Lo que tenía. Pero entonces él reconoce que había una parte que esa parte no sufrirá nada, Entonces dice, dice, en la medida en que vivieran o vivan todavía, como posiblemente vivan todavía algunos, dice, su existencia estará asegurada. Y entonces, esto que para la persona junte puntos del público. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre ha existido una élite mundial que aparentemente pues enfrenta a unos humanos con otros que vamos alegremente pues al enfrentamiento, creyendo en valores, etcétera, etcétera, pero sin saber que realmente los que nos dirigen a nuestro bando están confabulados con los que lo dirigen en el otro, porque es una única élite mundial. Eso lo digo por si a alguien le resuena o le haga pensar. Y si no le cuadra, pues que no me escuche, ¿no? Pero yo tengo que decir hasta ahora todas las piezas que para mí ya son indudables. Y entonces, porque este mismo te reconoce, dice, la existencia de estas personas está todavía asegurada. Pero él dice, diferente fue con nosotros, con las SS. Y fijémonos que las SS era un brazo armado del señor del bigote. Bueno, pues aún así, este señor te está reconociendo que su suerte fue muy distinta a la de estos otros, que para mí son los que están sirviendo a esa cabeza del ojo de la pirámide, ¿no? Y dice nuestro deber, que era el deber entonces de este oficial de las SS, dice, nuestro deber era el rescate de tecnología secreta. Dice, y ahora esto viene en conexión con lo que yo estoy hablando de la tecnología de 0.0, esa era su función. Sigue pasando. Y entonces, y dice, esa era la tecnología secreta. Dice, y también nuestro deber era el mantenimiento de la base antártica y la custodia de los discos voladores, etcétera. Es decir, que este señor estaba totalmente implicado en eso. Y entonces le pregunta el entrevistador, le dice, bueno, pero eso, ¿de dónde recibieron ustedes pues ese conocimiento tal
Entonces él, para mí, está equivocado, aunque yo le agradezco mucho en la entrevista, pues que le dice, entonces, ¿estaría ya inventado o pertenecería a otras entidades que tendrían ya esa tecnología? Y él dice, no, fue un invento alemán, fue una obra alemana, toda esa tecnología. Bueno, pues yo humildemente, con lo que conozco, le digo, no, señor de las SS, esa tecnología siempre ha estado desde la cultura más antigua aquí. Lo que pasa que sí es como mediante esta María Orsí y otros científicos, y él mismo va a reconocer, uno de ellos, que es Schauberger, pues se vuelve a reactualizar. Entonces, no es exclusiva de ellos, pero él cree que es exclusiva de ellos. Porque la mayoría de los que están también en estos niveles altos, pues también están equivocados o también están engañados realmente. Y entonces él dice, y ahora, hoy, dice, los discos que quedan se deterioran en los Andes, porque él dice que tuvieron ya que dejarlos pasaron ya a segundo plano, se están deteriorando. Y dice, porque no hay material para reparaciones, dice, no hay repuestos, y dice, y tampoco dinero. Y entonces, ¿por qué? Porque los que ya le sirvieron, pues ahora, el poder que está, pues le diría, bueno, habéis cumplido ya, habéis hecho lo que es esto, pero ahora ya no vais a seguir. Y por eso también hay unos enfrentamientos que otros investigadores están viendo, etcétera, etcétera. Un tira y afloja ahí, pero realmente este señor pues está reconociendo que ya están ellos abandonados. Y también le pregunta, bueno, ¿y la teoría esa que teníais vosotros en relación con la forma del cosmos, que decíais que había un sol negro o una tierra hueca, tal y cual? Y entonces él dice, sí, abandonamos la teoría del mundo hueco. Es decir, él dice ya que esa la abandonaron. Yo, para mí, en toda mi investigación, yo digo, bueno, tenían una parte de verdad, sí, pero estaba muy mal orientada con la tierra hueca. No es así, no puede ser así, ¿no? Pero ¿cómo te diría yo? Algo de cosa hueca sí es cierta, ¿no? Pero muy distinta a lo que él expone. Pero él reconoce que esa la abandonaron. Sigue pasando, vamos a terminar ya. Y entonces le preguntan, ¿qué había exactamente en el Polo Sur? Y entonces él dice, había una base que nosotros le pusimos Nueva Suabia. Pero dice, y bueno, ¿qué pasó allí? ¿Qué es de eso? Y dice, pues surgió entonces que la gente que estaba allí se volvió perfectamente estéril. Claro, eso ya lo veo yo muy real, evidentemente. Nosotros nuestra parte física, nuestro toroide, está precisamente establecido para que esté en unos lugares precisamente muy equilibrados en este toroide de los dos polos, ártico y antártico. Entonces, si tú vas a lugares que ya por sí mismos ya te están indicando que son inhóspitos, pues eso te tiene que afectar, evidentemente, y es lo que les pasó a esa base, que entonces se volvieron estériles y entonces pues tuvieron que ir abandonando esa parte y se establecieron los restantes, pues él dice, pues en esas zonas de los Andes, etcétera, donde todavía tenían ya, y ahí están echando a perder todos esos platillos, ¿no? Y entonces él dice, y hay algo más, tenía conexiones todo esto de los platillos con Schauberger, y que él dice que inventó el primer disco de vuelo, que es este personaje para mí honesto y científico que estudiaba la naturaleza, que lo descubrió. Pero él dice, esto yo no sé hasta qué punto será cierto, pero por lo menos lo dice él, dice, Schauberger fue capturado y llevado a los Estados Unidos. Y para que, porque claro, ahora ya el poder establecido a los aparta a estos que le han servido, incluso ante el mundo te da la idea de que eran malos, muy malos, ante el mundo, para coger la nueva agenda, los separa y seguramente cogerían secundarios, se cogerían a este de allí, que era austríaco, estaba en ese punto, para que revelara la cuestión. Y entonces él dice, este de las SS, dice, sin embargo, se negó a revelar nada. Fue asesinado a los pocos días. Es decir, Schauberger podría ser, yo esto no sé hasta qué punto, pero él dice que lo asesinaron. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Lo cierto es que lo que sí tiene asesinado es difundir esta tecnología, ¿no? Y entonces termina esta de eso, porque ahora dice, bueno, y de vosotros tal como es la solución. Entonces él dice, pero las piezas de ajedrez ya no están asignadas. ¿Qué quiere decir para mí? Quiere decir que él, como persona inteligente,
ha visto ya que las piezas que estaban asignadas en su tiempo de Hitler para hacer todo eso, ya a ellos los han relegado. Y ya ahí están, mientras que ahora, pues otra parte es la que tiene esa tecnología secreta, y está haciendo lo que está haciendo actualmente, realmente. Esa es mi interpretación. Ya toda esta última parte que estoy yo diciendo, ya esto es totalmente subjetivo y simplemente yo comparto esta opinión. Yo por mí, está terminado este directo y tengo unos 10 minutos así, porque si no, voy a encontrar el problema. Bueno. Tengo unos 10 minutos para todo lo que me pueda yo compartir o preguntar o tal. Sí. Pues, si alguien tiene una pregunta, bueno, han ido hablando por aquí cosas, pero bueno, Manu muy gracioso, dice, jaja, dice, si tuviera un poco de mercurio rojo, podría hacer una moto impulsada por ajo, dice. Claro, ¿no? Las cantidades serían lo... Beatriz ha estado comentando, no sé qué pregunta, pero estás comentando lo de... Entonces, esto es una prisión que nadie puede salir de aquí. Cuando he comentado lo de la dinamo, ¿no? Que nos tienen sometidos a esa rueda giratoria donde nos van presionando y ahí pues echamos chispas. Estamos que echamos chispas por todos lados, ¿no? La humanidad. Así resumiendo muy fácil, ¿no? Yo preguntas no, pero me ha ido llegando todo esto que supongo que saldrá y si no va a salir lo sacaremos al final. Me lo tengo que estudiar muy bien porque, claro, van llegando cosas, pero luego hay que, ¿no?, encajarlas, ¿no? Pero sí, mira, para verlo dos veces o para uno asentarse y ver como tú mismo has dicho, se te van viniendo cosas. Eso para mí es una cosa en la que yo más aspiro, que son claves lo que yo bien comparto, que cada uno realmente, por a mí pues yo veo otras cosas y me van haciendo encajar. Y esto que has dicho de la chispa, quiero dar también mi opinión. Tienes toda la razón. Aquí nos tienen como en una rueda de hámster y por eso existen los reseteos artificiales, etcétera, etcétera. Pero también tengo yo que decir al mismo tiempo, y creo que lo he venido a decir, que no es tampoco una prisión esto, ¿no? Sino para mí esto es un estrato o un estado, o una dimensión de perfeccionamiento, que yo no me la tomo como una cosa definitiva, para que cada uno pueda evolucionar, y lo que hay aquí precisamente son, para mí, sobre todo son dimensiones, dimensiones. Y entonces nosotros estamos aquí como en un intermedio entre dos tipos de dimensiones, unas superiores y otras inferiores. Y las inferiores todas, la cabeza, la que está más cerca, precisamente es la que hace todo lo posible por tirar de todos nosotros, de los humanos, que tenemos categorías que no tienen los más infradimensionales, que yo le digo, y por coger toda la mayor energía que puedan y van recolectando, pero que nunca, yo todos los siglos que tengo estudiado históricos, nunca consiguen ellos pues someternos, ¿no? Si no hay después unos reajustes, que yo digo reajustes dimensionales, y entonces pues se tiene que empezar otra vez de nuevo. Y entonces yo no lo veo como una cosa de encierro, es, por una parte, sí es cierto que es un sistema cerrado, vivimos en un sistema cerrado, por eso no podemos llegar a la Luna, etcétera, y por eso tampoco podemos a lo mejor pasar a lo mejor de unos 13 kilómetros profundizando, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí parece que se desbalancea todo, ¿no? Estamos, sí. Pero al mismo tiempo, en este punto concreto es donde tenemos la capacidad de ir purificando nuestro campo etérico, y entonces hasta tal punto que llegará un momento, y yo soy consciente de eso, que hay ya seres incluso humanos, para mí, aunque esto ya lo digo a nivel, no sí. Para que nadie me crea, ¿no? Que ya no pueden someterlo, que tienen un campo etérico tan potente, podemos decir así, que ya no le puedes engañar, ni puedes someterlo tampoco. Y entonces están realmente en otro tipo de dimensión, aunque también estén aquí. Por eso aquí sí. Lo que hay son estratos dimensionales. Para mí todo este mundo de planetas que uno puede ya viajar, para mí todo eso es una nubilación mental, total. La única salida es hacia adentro, y hacia adentro es hacia la perfección, y hacia la perfección es hacia el aumento de vibración, y hacia el aumento de la vibración es al que te vas haciendo una parte tuya imperceptible, y de hecho nosotros tenemos ya una parte imperceptible,
todo nuestro pensamiento está ahí, pero no lo vemos, ¿verdad? Sí. Esa es la cuestión. No, dice, pero ¿cómo se puede vivir el espíritu si estamos en este tiro? Y dice, mira, Beatriz, yo siempre he dicho que creo que se puede escapar. Hay una vía dentro de ese toroide, dentro de ese 8, de ese infinito, justamente por donde se cruza por la vía del medio, se me ha ido José Antonio, ahora volverá. Simplemente por la vía del medio es por donde se sale, ¿no? Y ahí venía un poco lo de, que lo tengo que mirar bien y acabar de ajustarlo, pero lo de la tensión, resistencia, o sea, nos tienen una tensión, ¿no? A través de esa manipulación etérica, nos tienen una tensión donde nosotros producimos esa electricidad. La forma fácil era, como decía Areje, ¿no? Uno huye sí, José Antonio, te había perdido, ya está aquí. Decía eso, que esa tensión que ellos nos someten, que sí que hay una posibilidad de salir, que es, y yo lo voy a decir un poco más a mis palabras, pero ¿cómo te diría, Beatriz? Es, en vez de ser un condensador donde nos dirigen y donde nos llevan y guían nuestra energía, nuestra electricidad, lo que tenemos que hacer es convertirnos en esa pila natural, como dice José Antonio. Ser la pila natural y estar conectado en ese toroide para estar alineado con la energía, con las líneas, dijéramos, verdaderas, no con los cruces que ellos producen, ¿no? Y bueno, un poco así, que dijéramos sería como, igual que nos quitan la electricidad, nuestra energía, nuestro éter, dirigiéndola, vendríamos a lo de los toltecas otra vez, para trascender, dejar toda esa película y empezar a recoger tu propia energía que has ido perdiendo, recuperar tu flujo energético y entonces poder trascender. Para mí esa es la salida de la rueda de Sansara. Claro, yo no voy a llegar. Supongo, no sé si existe la reencarnación, yo no estoy en esas cosas, pero sí una repetición, ¿no? de los fallos. Entonces yo intentaré estar lo más tranquilo posible a la hora de morir, pero para eso hay que estar tranquilos a la hora de vivir. Y nada. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, lo has dicho muy bien, incluso poéticamente, así es, ni más ni menos. O sea, aquí estamos un tiempo y lo que sí tenemos que hacer, creo yo, por lo menos deberíamos hacer, pues es adquirir el máximo conocimiento posible, pero no solamente conocimiento teórico, incluso teorías que pueden ser más o menos acertadas, sino sobre todo con la completitud emocional de nuestro interior, de nuestros sentimientos y también con la lógica normal, sencillamente, ¿no? Vivir con respecto a nuestro interior, que todo, desde que venimos aquí a esta dimensión, todo nos ponen en estrés total, y entonces pues no nos desequilibra. Entonces, simplemente yo creo, o sea, aquí la única misión es esa, estar abiertos a aprender también en todos los sentidos, incluso para proteger ahora actualmente, incluso para proteger nuestra propia vida, que la gente no se da cuenta, pero más que la vida es nuestra alma, es lo que yo quisiera llegar a compartir, porque tenemos una parte etérica que es un molde exacto de todo nuestro cuerpo. Para mí, lo tengo yo eso claro, que eso también forma parte del campo mórfico, y entonces esa es la cuestión de que va a perdurar, pero también tengo que decir que no va a perdurar de la misma manera en unos que en otros, O sea, también tengo que decirlo. Por eso lo mío es alentar a la gente a que no se desespere, ni mucho menos, que tenga esperanza y que sepa que para mí, igual que ese eterno circunda por todo, no se le escapa nada de esa forma, pues también que sepamos que una parte positiva de esta fuente que para mí lo crea todo en equilibrio de la manera más sabia, pues nos está viendo constantemente hasta el hecho más insignificante. Entonces, estar abiertos así precisamente para nuestra conducta diaria, pues tenerla lo más equilibrada posible con todo lo que nosotros vamos sabiendo y vamos aprendiendo. Y dentro de ese aprender, una de las cuestiones fundamentales es muy sencillo, es simplemente lo que yo quiero para mí, pues lo quiero también para los demás. Y simplemente, ¿no? Sencillamente.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya esto, porque si tú, o sea, todavía quedan algunos y sobre todo un último directo, quizás tratemos más esta cuestión de la existencia. Sí, de claro. Yo lo tenía guardado para el final, pero bueno, al final van saliendo las cosas y me voy guardando cosas para el final, pero bueno, al final salen y no hay nada como lo natural, ¿no? Decir las cosas cuando surgen y luego repasaremos. Por eso decía yo antes que era como un poco sin violencia ninguna, ¿no? Aparte que el boxeo no es violento. Era como un combate que estamos haciendo poco a poco, vamos a ir poco a poco, va dando señales, va dando toques y luego ya al final pues será, pues eso, vamos a ir, por lo menos yo voy a profundizar a donde yo llego, ¿no? A ese engaño que nos tienen y nada, ¿no? Para técnico ya te tenemos a ti, José Antonio, que nos da faena, pero para días, ¿eh? Bueno, muchas gracias, José. Encantado, como siempre. Un honor. Nos despedimos también del chat. Juanjo, Jordi, Beatriz, Juan Carlos, Hereje, que estaba por ahí. Bueno, han venido Ana, pasó, Carlos también, Mari pasó también, Edu, Bea, que está por ahí, Aguaplana. Me dejo alguno, ¿no? Terraplanista. Un saludo a todos. Nos vemos la próxima con José Antonio, porque ya está aquí 2 semanas, no haremos nada. A lo mejor yo hoy en el otro canal, que nunca... A ver, lo voy a pinchar porque nunca lo... Hago algo de música porque ya me he comido las horas del stream ya. Más que nada porque estoy últimamente muy colapsado de muchas cosas y es mi manera de la música, ¿no? De esto. Si quieres te despido, José Antonio, y así no te entretengo más y ahora cuelgo el enlace. Pues muy bien. Yo me despido de ti, Bultus, y de todos los que hayan estado viendo este vídeo. Pues les deseo lo mejor. Es más, yo sé que todos los que estén viendo este vídeo posiblemente lo único que les espera dimensionalmente es un progreso. Pues nada, hasta la próxima a todos. Chao. Chao, muchas gracias. Hablamos.